Ninguém respeita a lei nesse país mais do que eu. Ninguém acredita nas instituições fortes como eu, até porque provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser presidente. Que a única coisa que tenho orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, es declarado culpable por corrupción en el caso de Lava Jato. Ha sido sentenciado a 9 años de prisión. Sería la primera vez que en la nación un ex jefe de Estado ha sido condenado por recibir sobornos. El juez encargado de la causa, Sergio Moro, indicó en su fallo que Lula, ícono de la izquierda latinoamericana que presidió Brasil entre 2003 y 2010, podrá presentar su apelación en libertad. Los movimientos sociales ya están reaccionando, el pueblo de Brasil está reaccionando, estudiando cómo podrán hacer para apoyar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en este momento que sale esa condena por parte del juez Sergio Moro. Las comparaciones siempre son odiosas y tanto Lula como Cristina Fernández de Kirchner son candidatos. O sea, si finalmente Lula logra dar vuelta la sentencia que ahora recibió en primera instancia, 9 años de prisión, podría ser candidato a presidente de su país. Cristina tiene varias causas judiciales que van avanzando, algunas más lentas, otras más rápidas. Y si alguna de esos procesos prospera y se convierte en sentencia, puede que le complique una candidatura. Las comparaciones siempre son odiosas, pero entre Brasil y la Argentina hay que hacerlas porque en materia económica y en materia política ya se sabe que cuando Brasil estornuda, la Argentina se engripa. Hay siempre un efecto expansivo. Por algo es el principal socio comercial y por algo los procesos políticos en América Latina siempre van como encadenados. ¿Sí? Cuando cayó Dilma Rousseff, ya esto preanunciaba lo que iba a pasar con Mauricio Macri. Estaba cambiando el péndulo en América Latina, de los gobiernos redistributivos, se estaba pasando a otro estilo de gobierno, más a la derecha, y este periodo de los gobiernos redistributivos en América Latina estaba terminando. Terminó en Brasil, terminó en Argentina, en Ecuador se salvó por poco. Esto se veía venir y es un proceso histórico. Ahora bien, este proceso histórico, político, se manifiesta en este tipo de cosas. Lula está condenado. Alguna vez lo definió Barack Obama como el político más popular del planeta y hoy tiene una sentencia a 9 años de prisión. Cuando uno se detiene a analizar qué fue lo que pasó, bueno, corresponde contarlo porque nosotros en Argentina muchas veces no seguimos el detalle de esto. El motivo por el cual Lula va preso es como un capítulo final de lo que se conoce allá en Brasil como el Lava Jato. El Lava Jato es una especie de alusión popular al lavado de dinero. ¿Sí? ¿Por qué empieza como Lava Jato? Porque la investigación arranca en una estación de servicio. En una estación de servicio Petrobras, que en Brasil es una empresa estatal, se descubre que había una casa de cambio. Entonces dice, ¿qué hace una casa de cambio clandestina en una Petrobras? Empiezan a tirar de eso y descubren que esa casa de cambio era en verdad un lugar de redistribución de coimas. ¿Cómo se montaba el engranaje de coimas? Bueno, nada que no sepamos en la Argentina, que no hayamos visto y no hayamos escuchado desde el escándalo IBM Banco Nación. Una empresa estatal pagaba sobreprecios a empresas privadas, contratistas de Odebrecht, de Petrobras, entre las cuales estaban la famosa Odebrecht, estaba Camargo Correa, otra la empresa que compró aquí en Argentina el emporio de Amalita Fortabat, la cementera de Amalita Fortabat. Y después las coimas volvían a la clase política y a los gerentes de Petrobras a manera de gastos de consultoras. La típica, ¿sí? Se pagaba mucho y un contrato con sobreprecio y la colma volvía a manera de plata para las consultoras. Ahora bien, ¿cómo llegaba esto a Lula? Porque el Lava Jato demostró que de Petrobras, de los sobreprecios de Petrobras, había plata para todos los bloques económicos. ¿Cómo volvía la plata o cómo llegaron hasta Lula? Por un departamento. Un triplex, un departamento muy lindo en Guarujá, que es una playa cercana a Sao Paulo, de donde es Lula, y en ese lugar
la justicia, el juez Sergio Moro, para que para algunos es un ejemplo de transparencia y para otros es un juez digitado por los Estados Unidos para tumbar un gobierno popular e impedir que Lula sea candidato. Hay opiniones para todos los gustos. Bueno, el juez federal Sergio Moro considera que ese departamento, ese triplex en Guarujá, que es de una empresa que se llama OAS, una contratista de Petrobras beneficiada, ese departamento fue de manera encubierta entregado a Lula, que su esposa ordenó, le hizo cambios en la decoración, que Lula estuvo ahí. Lula dijo que no conocía mucho ese departamento, pero después apareció un video filmado por alguien que seguramente era un infiltrado en el entorno de Lula, que lo filma a Lula en el departamento, y esa fue una prueba fundamental, cuando Lula decía que no conocía el lugar. El departamento está evaluado en $1 millón y pico de dólares, parece poca plata en comparación a todo el monto de dinero que se recibió y que regalaban Petrobras a los políticos brasileños. Parece poca plata que si Lula era el jefe de la banda le dieran solamente un triplex, lo arreglaran con un triplex y de $1 millón y pico de dólares. Sin embargo, esto es lo que encontró el juez. ¿Cómo lo encontró el juez? Por lo que aquí en Argentina todavía no sucedió, por lo menos a nivel masivo. Acá solamente tenemos un arrepentido, Fariña, que en la mitad de los casos habla más como un opinólogo que como un tipo que estaba testigo directo de tal o cual coima. En Brasil fueron los propios empresarios los que entraron a hablar y hablar y hablar y hablar. Algunos políticos también hablaron, siempre cuando tenían la pistola de la sentencia apuntada a la cabeza. Entonces, para reducir la sentencia, hicieron esto que se conoce como delaciones premiadas. Uno de los ejecutivos de la empresa OAS es el que dijo: nosotros le pagamos el departamento a Lula, pero el departamento técnicamente figura como inscripto por la empresa OAS. Entonces ahí viene la cuestión. Lula dice que es víctima de una casa de brujas y el juez dice que está bien condenado y que lo vaya a apelar a la casación. Si apela en la Cámara, si apela en Cámara y la Cámara considera que el fallo del juez fue injusto, Lula podrá presentarse como candidato a presidente en las elecciones de 2019. Si no logra, insisto, 2019 coincide con las elecciones en Argentina. Los cronogramas son muy similares en Argentina con Brasil. Coinciden siempre las elecciones. Si la sentencia se confirma, Lula no va a poder ser candidato. Y después van a venir las interpretaciones políticas, lo que van a decir, están sacando del camino al tipo que podía ganarle, ¿sí?, a la derecha, que ha vuelto al poder a través de Michel Temer, que a su vez tiene muy baja popularidad, 7% de popularidad, y no va a poder presentarse ni de candidato a concejal en ningún lado, porque a él también lo salpicó un escándalo de corrupción, o finalmente Lula podrá ser candidato y verá su suerte electoral. Ahora bien, ¿cómo entra el paralelo con la Argentina? Hoy muchos estaban haciendo la especulación sobre si se podía trasladar lo que está pasando con Lula a la situación de Cristina Fernández de Kirchner. En algunos puntos sí, en algunos puntos está más avanzado y en otros no. Fíjense qué curioso. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, las causas Otesur y las causas Los Sauces, ahí está mucho más avanzado que Cristina recibió el dinero de contratistas de obra pública. En el caso de Lula no está probado con papeles. Acá sí, porque fue obvio. O sea, era Lázaro Báez, Cristóbal López, los que contrataban propiedades, hoteles de la familia presidencial y pagaban por esto. En el caso de Lula, se basa más que nada en la confesión de uno de los empresarios que dice: ese departamento se lo pagamos a Lula como retribución de las atenciones, y se basa también en cosas que Lula había negado. Decía: no, yo no conozco ese departamento, y aparece en un video y ahí quedó muy mal parado. En la Argentina, en cambio, la cuestión, los vínculos entre contratistas de obras públicas y la familia presidencial están mucho más avanzados y mucho más comprobados en la justicia. Pero ¿qué pasa? Aquí el sistema probatorio es mucho más lento y todo lo que se hizo para ver si se lograba conseguir arrepentidos que dijeran: sí, nosotros le pagamos a Cristina, etcétera, etcétera, no aparecieron. Entonces, en algunos temas está mucho más avanzado que en Brasil. En otros temas no, porque no aparecieron los arrepentidos. Y por ahí es donde se va a dirimir. Después, todo lo demás que ustedes escuchen son opiniones. Y opiniones hay para todos los gustos.
Algunos dirán que acá la justicia es lenta y que por eso no avanzan contra Cristina, porque la justicia está tomada por justicia legítima y entonces los viejos kirchneristas no avanzan contra Cristina. Después van a escuchar a los kirchneristas que van a decir que en verdad hay una persecución en su contra, una casa de brujas, como dice Lula, una explicación que tampoco satisface a muchos a esta altura, porque alguna explicación deberían dar de estas casualidades permanentes que terminaban siempre en un desfalco de dinero, en que las obras no se terminaban y en que la guita volvía siempre para los mismos amigos. Alguna explicación, más allá de que el gobierno no lo quiere, deberían dar para estas cosas. Pero este es el paralelo de la situación. Algunos son todavía más conspirativos y dicen lo que hay se está utilizando a la justicia como el brazo ejecutor de la repulsión que tienen los grandes grupos económicos y Estados Unidos y qué sé yo, para los gobiernos populares que no quieren que vuelvan más en América Latina y necesitan sacar del camino a sus principales figuras. Otros dicen, bueno, esas figuras tan populares, tan progres, terminaron manchadas en caso de corrupción que no era a lo que venían, digamos. Se supone que eran gente que venía de una postura progresista y que tenían que haber sido mucho más honestos de lo que fueron. Por ahora, Lula tiene una condena a 9 años de prisión. Acá, ¿qué era pasar con Cristina? Por ahora, no se sabe. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Una promoción del Banco Provincia desbordó los supermercados. ¿Cómo es la promoción? Hay que tener tarjeta de ese banco y te reintegran el 50% de tu compra con un tope de 3.000 pesos. ¿Cómo es la situación? Es fácil. Compras 3.000 pesos, te devuelven 1.500. Bueno, esa promoción generó todo esto. Vinimos por la promoción, es la primera vez que vengo. ¿Te sirve? Sí, es bueno, sirve, sí, todo sirve. Mira, el carrito lleno anda alrededor de los 3.000 pesos, más o menos. O sea, va comprando con la calculadora un poquito. No, a bulto. Estamos buscando el último de la cola. Eso, ¿Qué yo también. ¿Serías vos? No sé, ojalá. ¿A dónde está la cola? Tengo que ir. Me dijeron que la cola está para allá. A mí me dijo el chico que vaya a deporte, que ahí empieza y que busque. ¿A dónde arranca la cola, señora? A ver, me dice... Claro, vamos que te sigo. ¿Para allá arranca? ¿Cómo? Por jardinería o librería, por eso. Bueno, eso lío encontrar la cola. Gracias, es muy amable. De las 10 y pico. ¿De las 10 de la mañana? Sí, no, ya a las 10 vinimos. ¿Sabe qué hora es? Ni idea. Las 3:30. Y bueno. ¿Comió algo? Nada. ¿Una picoteonada, seguro? No, un pedacito de pan. A ver, muéstreme. Dejamos constancia y no pasa nada, porque tiene... está bien, tiene razón la señora. Picoteó, pero lo va a pagar, así que usted puede hacerlo. Está complicado encontrar el final de la cola. Vamos a hacer el lugar. Vení, vamos a encontrarlo. ¿Vamos por acá? A ver. ¿El final de la cola, señor? El final de la parte de deporte. La parte de deporte, nos están diciendo. Yo es la primera vez que lo hago. La verdad que es la primera vez que lo hago y yo pienso que sí, porque son 1.500 pesos. ¿A dónde? Del otro lado, del lado de las pelotas de básquet. Qué tema, bueno, gracias, Empezamos la nota con el final de la cola, estábamos buscando el final de la cola. Se va prolongando la nota y todavía no encontramos la cola. A ver. ¿Usted está buscando la cola, señora? ¿A dónde es acá? Mirá. A ver, espera, llegamos. ¿Esta es la cola? No, acá a la vuelta. ¿Usted, señora, a qué hora vino? A las 11. ¿11 de la mañana? Sí. ¿Qué hora es? Y son las 3:20. Decime que conseguimos el final de la cola. A ver, espera. Perdón, acá el final de la cola, ¿eh? Sí. ¿Estás seguro? ¿Cómo se llama usted? Pedro. Pedro, ¿este es el final de la cola? Según me dijeron, sí. Muy cerca de este súper en La Plata hay un mayorista también muy conocido que en este momento tiene 8 cuadras de cola para poder comprar. Inclusive algunos hablan de que están haciendo multa a los autos que dejaron mal estacionados con tal de comprar. ¿Desde qué hora están? Yo estoy de las 8 de la mañana. Sí. Todavía ni entraste. Ni entré. Hay que aprovechar los días de oferta. Con lo que estamos pasando económicamente, hay que venir a aprovechar. Otra no queda. ¿Venís a hacer alguna compra grande o aprovechar el día de descuento? Aprovechar el día del descuento, más que nada. Porque compra grande no se puede.
Claro, una cosa es que hablemos de las estadísticas y digamos que el poder adquisitivo de la gente bajó en tanto, que los alimentos aumentaron tanto, que se perdieron tantos puntos contra la inflación. Y otra cosa es ver esto, que es como la postal que concreta todo lo que nosotros venimos contando en estadísticas, que siempre son abstractas, numeritos, y que no se concretan en cosas bien visibles, o por lo menos que nos dan idea de la masividad. ¿Por qué sucedió esto en La Plata y en un supermercado mayorista? Bueno, porque la conveniencia era doble. Primero porque en La Plata hay mucha gente que tiene tarjeta del Banco Provincia, porque hay mucho empleado público que cobra por cuentas públicas y tienen tarjeta del Banco Provincia porque tienen sus cuentas radicadas en el Banco Provincia. Primer motivo, La Plata siempre se dice que es una ciudad con mucha cantidad de empleados públicos. Segundo, porque en estos supermercados mayoristas la conveniencia es doble. Al comprar por bulto se compra a mejor precio que en los supermercados tradicionales. Y si a ese comprar por bulto, que hace más barato, no sé, un pack de paquete de yerba, un pack de lata de aceite, se le agrega el 50% de descuento con una tarjeta, y era conveniente y por eso se precipitó la gente. Ahora, Juan, esto habla también de una necesidad de conseguir alimentos o de conseguir cosas baratas que en la población está muy latente y muy presente. Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Buenas noches. Bueno, ahí estás con José Luis Esper, un economista. Escuchá, me agarraste en la góndola, me agarraste comprando. Sí, como decís vos, la iniciativa es de primera. Lamentable que es en la segunda semana. Yo ya estoy medio flojo con el sueldo. Creo que mucha gente que recurre a las góndolas el día de hoy ya viene medio floja con el sueldo y no le queda otra también que meter el tarjetazo y en cuotas. Y acá te muestro, también a nivel informativo, que estamos hablando del 50%, es un ahorro bastante importante, estamos hablando de 1.500 pesos por tarjeta. Si en familias hay más de una cuenta, 2 cuentas, es un ahorro bastante significativo. Y como vos decís, es verdad que es en mayoristas, hace más diferencia, pero acá tenés algunos de los supermercados que también se adhieren a la promoción. Pero algo que me llamó la atención tiene que ver lo que salió desde la Secretaría de Comercio. Mirá, acá esto salió de la Secretaría de Comercio. La promoción del Vapro con los supermercados va en contra de nuestra intención de sincerar los precios. Francamente, no lo entiendo. Salió de la Secretaría de Comercio estos dichos. Ahora, resulta que lo que está sucediendo, Rolando... Bueno, es que es una pregunta de sentido común. Si pueden rebajar un 50%, ¿por qué no bajan los precios? Claro. Esas ecuaciones financieras que yo nunca entiendo, que me podés explicar. Si me refiero a lo que es la Secretaría de Comercio, creo que la Secretaría de Comercio tendría que estar preocupada por contener los precios o por, en todo caso, darle más significación a lo que es precios cuidados. Que los precios cuidados son precios prófugos, amigo, no aparecen por ningún lado. Rolo, lo que estamos hablando, 50% en tarjetas hasta 3.000 pesos como límite, 1.500 pesos solamente en alimentos. Estamos hablando de que, más allá de la intención del gobierno de la provincia, el Banco Provincia, es muy buena. Estamos hablando que se está desnudando una realidad. La inflación en los sectores más vulnerables. Sí, pero ojo que estos no eran sectores más vulnerables, era clase media, digo, porque tenés que tener tarjeta y tenés que tener algún grado de capacidad de compra. No era la gente del último decil del índice de Gini, era gente sí, es verdad, Rolando. Empleo público. Sobre todo de la segunda semana, ¿no? Creo que... No, y además la postal fue tan ridícula que no dejaban salir a la gente que ya había comprado para que no se metiera la que había quedado afuera sobre el final del cierre, porque esperaron que viniera la policía para que no hubiera tumultos, arrebatos, que los que salían con los changos llenos les afanaran la comida. Digamos, fíjate el nivel de paranoia que había. Y sabés, como dato de último momento, la provincia de Corrientes va a lanzar exactamente lo mismo la semana que viene. Seguramente esta promoción siga, recordemos, todos los segundos miércoles de cada mes. Este es el segundo mes que se hace, se hizo en el mes de junio y que no tuvo el éxito, digamos, que tuvo ahora. Muchos supermercados multiplicaron sus ventas. Ahí también, ese es el momento 10. en el cual no dejan salir a la gente. Fíjate, la gente que esperaban media hora, 40 minutos. Además cerraron antes, A ver, José Luis Esper, buenas noches. Celebro que te hayas metido en la conversación, dale. No, digo, qué horror, la gente pobre la tiene encerrada y que no puede salir, claro. Puede comprar. Es como... ¿Con el chango lleno? Ya compraste, ya pagué, ya gasté y ahora no me dejás salir. ¿Cómo exacto, es una postal rara. Es feo. A ver, Esteban Trebuch, que es de La Plata, ¿qué pasó? Sí, 2 o 3 cosas, Rolando, si se puede, para aportar. Como bien dijo Juan, es la segunda vez que se implementa esto. Hoy en el gobierno de Vidal
había alguna mueca, porque esto fue una idea de la gobernadora y decían, va a ser buenísimo, pero hoy tuvo una suerte de efecto boomerang porque, como bien explicaban acá, desnuda la situación económica que se vive. El otro dato... fue una iniciativa propia de Vidal. No del banco, sino del gobierno. No, propia de Vidal, sí, propia de Vidal. Esto, además, afecta básicamente a empleados públicos. Quédate con esto, Rolo. Y para José Luis me parece que le puede parecer interesante también hablar de este tema. Estos son empleados públicos que hicieron 8 horas de cola en horario laboral. Explícamelo. El principal no todos estarían laburando, el principal hipermercado de la Ciudad de La Plata, que queda en uno muy cerca del Estadio Único de la Ciudad de La Plata, la gente acampó, Rolando, acampó. Pasó la noche allí. Pidieron franco. Y algunos se fueron después del mediodía. Me pregunto, ¿y en qué horario fue a laburar esta gente? José Luis Esper, buenas noches. Ahora sí, te saludo. Hiciste una irrupción así, como salvaje en la conversación. ¿Salvaje? ¿Te pareció salvaje eso? No. Bueno. Mejor no conozca mi lado salvaje. ¿Es el de los videos? ¿Es el de los videos, el lado salvaje? Muy divertido. La parodia de Tombolini, muy divertida. Después vamos a poner la parodia acá de Spert a la heladera de Tombolini. Pero, ¿qué está pasando con los precios? Si quieren lo ayudamos. Hacemos una vaquita acá. Para la heladera de Tombolini, sí. ¿Qué está pasando con los precios? Y los precios, olvidándonos un poco de los regulados y de los estacionales, o sea, lo que se llama los precios núcleos, los precios duros, está costando perforarse una inflación del 20% anual. ¿Por qué? Y porque, bueno, esto es un tema muy técnico, muy delicado, pero yo creo que el hecho que cueste perforar 20% anual es que hay una inconsistencia grande entre una política monetaria que trata de bajar la inflación a lo cruzado y una política fiscal que es un desastre, que están haciendo un déficit monumental, endeudándonos a lo bestia. Porque tiene que ver. Porque tiene que ver. No, pero o sea, antes de si seguir, vos querés bajar la inflación, vos tenés que ir con todo junto. No puede ir la política monetaria por un lado y lo fiscal viva la jode metiendo deuda por todos lados hasta 100 años. Lo que pasa es que ese nivel de 20% anual es muy parecido a la inflación del kirchnerismo. Sí. Más o menos. Sí. Uno sí. Sin dibujo, digo. Uno sí, no, pero aún sin dibujo, cuando uno tomaba la inflación Congreso de mediados del 2015, antes de que viniera Macri, estabas ahí en 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, sí. Sí, recién ahora, estamos volviendo a esa inflación, o si vos querés, la inflación de algunos meses de principios de año, pero con un dólar, que es un dólar que, si bien está atrasado, no es el ridículo 9,70 de noviembre de 2015, y con algún ajuste pequeño de tarifas, ¿no? O sea, con una economía menos insana de la que tenías con el kirchnerismo. O sea, no es la misma inflación del kirchnerismo. ¿Hay esquizofrenia en el gobierno? Al tener un banco central que hace una política restrictiva en la emisión monetaria y un gasto político... Yo psicólogo para calificarlo de esquizofrénico, no soy, pero sí te diría que es inconsistente. O sea, vos, para esta política fiscal de 8 puntos del producto de déficit, récord histórico, la inflación objetivo del Banco Central debería haber sido 25% de piso, 30% de máxima. Y si vos querías el 12-17% de inflación del Banco Central, el déficit fiscal era la mitad. No hay consistencia, más que esquizofrenia. Pero bueno, el gobierno de entrada dijo esto, ¿no? Es un error estar pidiendo deuda externa para tapar agujeros del presupuesto. Es error tener déficit, independientemente de cómo lo financia. Pero es una cuestión de gobernabilidad. Hay cosas que la política a lo mejor no puede. Bueno, pero si a vos no te gusta la deuda externa, ¿cómo lo financiás? Si vos me decís no se puede bajar el déficit por... Bueno, el kirchnerismo lo financiaba emitiendo. Pero espera, si vos me decís que no puedes bajar el déficit por cuestiones políticas, ¿cómo lo financiás? Si no te gusta la deuda, tenés que emitir, es inflación. Pero acá la paradoja, me parece, o por lo menos, es que sigue habiendo emisión y sigue habiendo deuda. No, pero se emite mucho menos que con el kirchnerismo, mucho menos. La emisión fundamental, a ver, la emisión era la manera esencial con la cual el kirchnerismo porque más tampoco había mercados externos. No, bueno, estabas en default, nadie te iba a prestar estando en default. Ahora lo que hemos cambiado es el tomador del crédito, o el que te presta, digamos, ¿no? Durante el kirchnerismo le prestábamos nosotros indirectamente a Cristina y ahora le están prestando los prestamistas, los que tienen algún ahorro por ahí. ¿Cómo se podría bajar el déficit? Bueno, podrías hacer varias cosas. Una es llevar las tarifas a niveles más rápidos, razonables. Pero se pone todo mucho más caro.
Sí. Me da miedo eso, nos agarramos la mesa. El plan de obra pública no me parece consistente con la situación fiscal que tenés. Debería ser mucho más moderado con el plan de obra pública. Todas las urgencias que está tapando el gobierno ahora se podrían hacer de manera más moderada. Y tendrías que despedir empleados públicos, sin duda. Bueno, pero eso es un problema social también. No, pues eso es otro tema. Vamos a preguntar cómo se baja el déficit. Claro. Yo te digo cómo. Ahora, después, ¿cómo hacer para que sea tolerable políticamente? Vos tenés que sentarte frente a las cámaras de televisión y dejar de ser, como es hoy Macri, un gran comentarista de todo lo que pasa y decir la situación que heredaste y que esto es, como dijo Churchill, sangre, sudor, trabajo y lágrima. No la estupidez que ha vendido el gobierno hasta ahora, que esto es kirchnerismo y buenos modales económicamente hablando. Es otra cosa, es otra cabeza, es otra manera de afrontar las cosas. No es esta cosa ahí, bueno, veremos. Ahora, igualmente, escúchame, la economía... Esto del consumo. Vos sabés que el consumo, guarda, el consumo privado, que es el 70% del PBI, no es moco de pavo, ¿no? El consumo privado, por lógica, no te cae demasiado en las crisis o en las recesiones y tampoco te salta a las nubes cuando tenés recuperaciones. No así consumo de durables como motos y autos. Ellos tienen una amplitud, viste, una banda de más 50, menos 50, dependiendo de la situación económica. Entonces... El consumo ahora está empezando a encontrar un piso, pero claro, como recién está encontrando piso, o sea, recién está dejando de caer, vos tirás una bonificación así, la gente se tira de cabeza. Pero la economía está, por un lado, con la construcción, auto, maquinaria agrícola y el agro creciendo ya. Pero cualquiera de nosotros y este año vamos a crecer. Que viajamos y vemos lo que cuestan los alimentos en Argentina, cuestan más caros que en Londres, la ropa ni hablemos. Bueno, suena inconsistente, ¿no? Sí, digamos, bueno, el precio del primer mundo y servicio del tercero. Este es un país que está muy enfermo. Es un triángulo vicioso. La gente quiere sustitución de importaciones, cuidar supuestamente el mercado doméstico, pero no quiere los precios caros. Querés el Estado presente, pero no querés pagar muchos impuestos. Querés justicia social y tenés estos sindicatos que te fuman en pipa. La verdad que tenemos un mambo interesante los argentinos en promedio. O sea, no hay sustitución de importaciones sin que las cosas sean caras acá. No hay Estado presente sin impuestos que te devoren. No hay este tipo de sindicatos sin costos laborales impagables. No lo hay. Si vos querés las cosas baratas, vos tenés que tener una economía... ¿Vos pensás que había que sacrificar algunas industrias directamente? Pero no hay duda. ¿Cuáles? Y nacerían otras. No, pero no es que yo quiera sacrificar una. O sea, abrir la economía al comercio, obviamente más vale que no lo hagan ahora con esta presión fiscal y con este tipo de cambio, ¿no? Pero si discutimos el concepto... A ver, lo que hacemos nosotros no lo hace nadie que prospere en el mundo. Primera cosa importante, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros es una anormalidad que no la hacen los países que prosperan, ¿eh? Nosotros estamos felices como estamos. Nos encanta la sustitución de importación, el Estado presente y el sindicalismo así como lo tenemos, ¿no? Ahora, eso está mal, por eso nos va mal. No es que nos va mal porque hacemos algo bien y tenemos mala suerte. Lo que hacemos nosotros no lo hace nadie que prospera. Los que prosperan tienen estados que recaudan algo razonable, gastan de manera razonable, sin déficit, sin delincuente, tienen mercados laborales flexibles y no hay revoluciones sociales por expropiación de los derechos de la gente y tenés una economía que compite con el mundo. No tenés esta cosa que hacemos nosotros. Acá se ha normalizado la normalidad. Vos tenés delincuente en el Congreso como diputado. Vos te la tenés Cristina libre, a Lula ya lo mandan en cana. ¿Entendés? Nosotros hemos normalizado la normalidad. Brasil está empezando a dar en materia política, judicial, por lo menos algo de normalidad. Un delincuente va preso. Ahí Néstor Espósito tiene una pregunta para usted. Buenas noches, expert. Desde la lógica más economicista posible. Y aclarando que pregunto desde la ignorancia, pregunto para saber, porque lo que pregunto realmente no lo sé. ¿Seguro vos preguntás para saber? Seguro pregunto para saber y puede creerme eso. Bueno. ¿Existe algún otro modelo de lógica que no sea recortar? ¿No se puede salir, conseguir el mismo objetivo en lugar de recortar y dejar cientos de miles de personas como sobrantes? De hacer eso creciendo. Si usted hace las cosas bien y de manera simultánea, no es necesario que cuando usted recorta automáticamente todo el mundo termine en la calle. Primero que hay una cosa, ¿no? Que hay que discutirla antes. Yo ahora te voy a responder. Pero acá hay gente en el sector privado que por pagar esta presión impositiva, para pagar este gasto público, también se funde, ¿eh? Anda una pyme a ver cómo putea contra la presión impositiva que tiene y los costos laborales que tiene. ¿Eso para qué te crees que es? Es para financiar un gasto público impagable. Entonces acá, primero, acá hay gente que paga con pérdida de empleo, pérdida de su empresa, pérdida de bienestar, este gasto público, por ejemplo, como contabas vos, a lo mejor de mucha gente que en lugar de ir a laburar en La Plata se fue a hacer compra.
Eso alguien lo paga en el sector privado, no es que es el sexo de Los Ángeles que lo paga. O sea, hoy hay costos sociales por hacer lo que estamos haciendo. Entonces, yo lo que estoy diciendo, cuando te digo esto de recortar, no es tampoco una cosa extraviada, es que la gente que hoy se funde para pagar este gasto público impagable, no se funda más y ataquemos el problema donde también está. Pero hay sí. otra infinidad de problemas. Sí. La justicia laboral que tenés es un desastre, los costos laborales, los sindicatos, así como funciona, no va. Por ejemplo, yo no sé si nos damos cuenta, pero con estos cacatúas de los sindicalistas, llorisqueando todo el día la justicia social, tenemos 5 millones de trabajadores privados en negro. ¿Por qué te crees que es eso? Y hay casi la misma cantidad de trabajadores en blanco. Ahora, O sea, a este escenario en el cual el sector privado pierde puestos de trabajo, tiene 5 millones de trabajos en negro, si además se le agrega una suba de tarifas como la que acaba de proponer, más el despido de empleados públicos, ¿el problema no se agrava en No, lugar bueno, de pero solucionarse? yo no dije que eso tenga que hacerlo, ¿no? Yo dije que eso tiene que hacerlo. Además, no solo, te tiene que cambiar de modelo, tiene que hacer otra cosa. Te tiene que hacer algo parecido a lo que hacen los países que prosperan. ¿Sabe qué hacen ¿Y los dónde países que vendría el prosperan? desarrollo? ¿De dónde podría venir el desarrollo? ¿De Argentina? ¿De qué ramas? Argentina. Pero Argentina está sentada en una mina de oro. Lo que pasa es que como somos descerebrados no lo aplicamos. Argentina está sentada en una mina de ¿Dónde? oro. A ver los ejemplos. De agro, de petróleo, de energía, de minería, de bellezas naturales. Petróleo, tenemos la nafta más cara del mundo. No, casi. no, para veces es una malformación que viene Tenemos de la un precio última sostén, década. que estamos financiando es la otra petrolera. cosa. Esperá, hablamos de tema estratégico, hablamos de tema estratégico. Hablemos. Si queremos, hablamos del corto plazo. No vamos a los temas y del estratégicos. aborto de la naturaleza, que es este precio de la nafta local y petróleo, es otra cosa. Él me pregunta por cómo se hace para salir de acá sin tanto costo. Y yo te digo, tenés que cambiar 180 grados si querés cambiar sin costo. Vos no podés decir, echo gente y nada más. No podés decir, subo tarifas y nada más. Vos tenés que hacer todo junto. Lo harás de a poco, pero tenés que hacer todo junto. Porque vos no podés echar a nadie sin que la economía crezca al 8 o 9% durante algunos años. Y eso no lo vas a lograr así como estás, endeudándote hasta acá para financiar obra pública. ¿Es algo parecido a lo que hizo Cavallo? ¿Lo que estamos haciendo hoy? No, lo que te parece que hay que hacer. No. ¿En qué sentido, Cavallo? Digamos, dar un giro de 180 grados. No, pará. Cavallo, más allá, a ver, la reforma pro mercado que hizo Menem y Cavallo, la pro mercado de apertura al mundo, privatizaciones, eso estuvo bien hecho en general. Hay cosas que están mal hechas, pero en promedio sí. Lo que estuvo muy mal, que eso fue lo que hizo colapsar a la convertibilidad, fue la política fiscal de déficit con endeudamiento extranjero. Eso provocó el default de la deuda. ¿Te suena conocido? Sí, por eso, sí, claro, en ese sentido estamos haciendo cosas parecidas. Pero teléfono. Mirá, son dos cosas diferentes. Una cosa es una reforma pro mercado y otra cosa es el desastre fiscal. Acá todos los gobiernos hacen desastres fiscales, todos. No hay uno que haya tenido una buena política fiscal durante algún tiempo razonable. Bueno, el kirchnerismo tuvo superávit gemelos. Sí, al principio, porque no estábamos pagando la deuda en parte. Pero en promedio, fiscalmente, todos los gobiernos hacen desastres fiscales y por eso Argentina termina en crisis. Pero la política que te dice hábilmente, toda contaminada de populismo y progresismo, esto es culpa de algún grado de libertad que tuviste. Como si fuéramos monos drogados que si lo dejan libre, hacemos cualquier desastre. No, no es así. No es así. Quiero que vean, acá Esper tiene un costado humorístico. No me digas. Tiene un costado humorístico, ¿Seré yo con ese? video, ¿Seré con yo video ese? y todo. Pero antes, si no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Hola, José Luis. Hola, Pablo, ¿qué decís? Bien. ¿Vivís acá? Sí, de toda la vida. Ah, mira, no sabía. ¿Quieres una empanada? Bueno, te acepto. Bueno, ojo. Hablemos de algo que los políticos no quieren hablar. ¿De qué? A Tombolini no le alcanza la plata. Bueno, menos mal que no sos candidato, porque si no dirían que es una guerra electoral esto. Es solo una parodia. No, a ver, con dos amigos hacemos videos que se llaman Tiernópolis. Sí, sí. Nosotros bajamos línea de cuestiones económicas importantes de manera muy divertida. Y estábamos justo ensayando el libreto de un nuevo Tiernópolis, que si Dios quiere se viene en algún tiempo, y justo salió la cocina esa de Tombolini, que eran 4 casas de un pobre. Digo, no, para esto para reírse.
¿Qué es Tiernópolis? Tiernópolis, bueno, yo digo mucho la palabra tierno cuando tengo ganas de putear y no puteo para no tener un juicio por calumnias, ¿no? Y Pablo Raciopi, que es el director de Tiernópolis, dijo, che, hagamos una serie de videos y le ponemos nombre Tiernópolis, que es una muletilla mía. Tiernópolis son videos donde doy mi punto de vista sobre cuestiones económicas clave, pero divertida para que la gente se enganche y aprenda un poco de economía y no nos vendan pescado perdido como nos venden, ¿no? Esa es la idea, enseñar un poco de manera divertida. ¿El gobierno tiene margen para doblar si le va mal en la elección? No, a ver, yo creo que si el gobierno gana, ahora te voy a dar el escenario si el gobierno pierde, mi punto de vista. Si el gobierno gana la elección, aún haciendo algo que no se sostiene, que es este déficit fiscal financiado con deuda, porque a la larga esto la vas a pagar si seguís así, yo creo que en Argentina crece 2017, puede crecer 2018. Y a lo mejor también 2019. Si el gobierno pierde las elecciones, yo te diría, crece 2017, 2018 ya es más difícil y 2019 es un gran signo de interrogación. Me parece que esta elección, en definitiva, es una elección importante para ver cómo termina la economía el mandato Macri. O sea que vos pensás que si ganara puede seguir con el gradualismo. Total, la cuenta de la deuda se paga después. Para gradualismo, vamos a redefinir un poco el gradualismo de Macri. A ver, Macri está bajando gradualmente la inflación, sí. Ajustó algo de tarifa al principio y ya, viste, casi un ajo así, que casi hay mini gradualismo. Acaban de clavar un 7% en la nafta que se va a sentir. Y en materia fiscal estamos peor todavía. Sí, yo te diría que es un gradualismo medio raro. Gradualismo en algunas cosas y empeoramiento del déficit o el descalabro fiscal en otras. O sea, yo diría, ¿puede sostenerlo si gana más que la política de endeudamiento? Y mientras no haya un cisne negro afuera, es probable. Mientras está aquí con nosotros José Luis Espert, convocamos a la gente a que nos cuente dónde compra barato. ¿Ya están llegando algunas respuestas, Juan? Sí, claro, Rolo. La gente obviamente está mirando el programa y nos escribe @3P_A24. Fíjate a dónde, Flo, mirá lo que nos dice, mayoristas, supermercados no entro hace 18 meses. Claro, la gente ya le está huyendo porque no quiere hacer compras de más. A los supermercados tradicionales. Claro, y va al almacén de barrio y compra lo necesario porque el salario no alcanza. Verónica, mayorista a full. En supermercados, olvídate. Claro, ahí está, ¿ves? ¿Cuánto es la diferencia de precio? Le voy a preguntar a Mariano Gordich, que es autor del Rey del Descuento y un maestro a la hora de buscar precios. Mariano, ¿cuál es la diferencia entre supermercado mayorista y supermercado común? 20% puede ser más o menos. Lo que pasa es que en los supermercados... ¿Promedio? En promedio, pero ojo que en el mayorista tenés el IVA, entonces digo, si vos no sos un comercio, lo vas a revender en un comercio donde podés descontar el IVA y tenés que pagar el IVA, todos los precios tienen el 21%. Sí, pero en el supermercado tradicional también pagas el IVA. Sí, pero los precios en el mayorista te lo ponen sin IVA. Tenés que sumarle el 21% de IVA. Entonces digo, son precios que por ahí los ves baratos, pero después cuando le sumas el 21% de IVA y si no sos comercio... ¿Cómo? O sea que el mayorista puede poner los precios sin IVA en la góndola. Claro, porque la mayoría de los que compraba antes en el mayorista era el comercio. Entonces, te ponen los dos precios. Te pone un precio muy grande sin IVA y otro precio más chiquito con IVA. Pero lo mismo, digo, que pasa en los supermercados. Con IVA, vamos con IVA. Sí. ¿Igual es más barato? 20% más barato. O sea, ahora, o sea, si además le puedes descargar el IVA es el 40%. Sí, pero... Juan, vamos para descargar IVA. Vamos a comprar. No, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? En los mayoristas las cosas que es barato es lo que vos comprás por pack. ¿Entendés? Claro. No lo que compras Tenés que por tener unidades. capacidad de almacenamiento en tu de casa. almacenamiento y de plata para poder comprar un pack, ¿no? Tampoco da para tener el pasillo lleno de paquetes de hierba. Yo tengo debajo de la cama, ¿viste? En el armario, en el ropero, tengo yerbarina. Digo, en la heladera de Spert no hay, ¿eh? No había stock. ¿Viste lo que era la empanada? Me conmoviste. Me vas a hacer llorar. Mordida, incluso. No, la empanada mordida, me vas a hacer llorar. Rolando, ahí... ¿Era de utilería o era buena? No, tengo un tweet interesante acá, ¿no? El costo de esta iniciativa. El banco de la provincia se funde, quiso decir. Es campaña. Juegan con el hambre de la gente. Nadie dice cuánto cuesta. Bueno, yo te digo, tengo el número, tengo el número. Ahí. No, a ver, yo te digo, al banco le cuesta 30%, los supermercados ponen 20%. ¿Qué es lo que estaba pasando hasta ahora con el provincia? Tenía 65.000 cuentas nuevas y 65.000 cuentas que se iban a otros bancos porque los otros bancos les ofrecían mejores promociones. Entonces, por eso es que hizo esto. Pero, a ver, todos los bancos tienen algún descuento con los supermercados, del 20%, del 30%, todos tienen. Con lo cual,
igual digo, dar un poquito más al ser gobierno no es tanto. Ahora, ¿me pueden explicar por qué no bajan los precios? Si pueden hacer un descuento del 20, del 30, del 50. Porque muchos descuentos que tenés puntuales en los supermercados sobre cosas, no digo esto, ¿no? Que 50% para todo no es, ojo, porque digo, no incluye los precios cuidados, muchos supermercados no incluyen los cortes de carne, y aparte vos no comprás por 3.000 pesos, vos por lo general la gente compra por más de 3.000 pesos. Entonces, si vos comprás por 3.500, esos 500 pesos no tienen nada de descuento. Tienen descuento únicamente los primeros 3.000. Corregime si me equivoco, pero ¿no hay algo delirante en la situación de la composición de los precios? ¿Por qué? A ver. Y por esto, porque si pueden bajar un 20, un 30, ¿por qué no lo bajan todos los días? ¿Por qué no hay un proceso de bajar los precios? Porque tenés que generar competencia para eso. Y acá cuando generas competencia empiezan los que gritan que hay pérdida de puestos de trabajo. Es así, esta es la Argentina corporativa, esa es la que nos gusta a nosotros. Digo, tampoco hay competencia en el sector privado. Bueno, en el sector privado tendría que haber competencia, justamente. Claro. Vos tendrías que permitir más competencia. Ahora, también por Pero otro para lado, eso tendría que intervenir el Estado, y ahí no te gustaría. No, ¿cómo? No. Para generar competencia. No, ¿por qué? No. Vos podrías generar competencia si tuvieras una economía que genera mucho apetito inversor, por ejemplo. Pero con estos costos laborales, con esta presión impositiva, con un país que se está endeudando, yo no sé si tenemos ganan conciencia. los más fuertes. Escuchame una cosa, Argentina salió del default en abril de 2016 y ya estamos aumentando la deuda a una velocidad del 35.000 millones de dólares por año. Entonces, obviamente que de afuera te miran con alguna desconfianza. Cristina diría lo mismo que vos, ¿eh? Me estás conmoviendo. Por favor, ¿podés evitar la comparación? Estás perdiendo el sentido del humor. Estás perdiendo el sentido del humor. Yo tengo sentido del humor, pero si me tirás al kirchnerismo... Es una coincidencia. Dejate de joder con eso, por favor. De las peores cosas que le pasó al país fue el kirchnerismo, no jodamos. No me bromies con eso. Eso no, ahí se te acabó el sentido del humor. Sí, claro, eso me gusta. No. Bueno, pero hay una coincidencia objetiva entonces. ¿En qué? En que el peligro y la velocidad que está tomando la deuda, la toma de deuda. Pero sí, hombre, pero no es demasiado diferente. Si vos tenés 100 de déficit. Cristina, ¿qué decía? Dámelo, Banco Central. Ahora Macri se da vuelta y dice, dámelo Griesa, dámelo Singer. Hay dos acreedores. ¿Cuál te disgusta más a vos? No sé, para mí es irrelevante. Yo lo que creo que está mal es tener déficit. Porque Argentina, además, hay una cosa, y este es el problema mental de Argentina. Argentina en los últimos 60 años tuvo solo 4 de superávit, 56 de déficit. ¿Sabes cuántas crisis tuvimos? ¿Cuál fue el último, además del 2003, del superávit No, gemelo? Néstor, fue todo Néstor, los 4 años de Néstor. ¿Y antes cuál fue el último momento de superávit? De 60... 4 solo de superávit y los 4 de Néstor. ¿Ilia no tuvo superávit? No, bueno, 60 para atrás, no. 67. Bueno, 2017, 2060, ahí pegado en el palo Ilia. Tuviste 56 de déficit. ¿Sabes cuántas crisis tuviste en 56 de déficit? 4. Te prendiste fuego 4 veces literal. Rodrigazo, Martínez Dios, la Hiper y el 2002. Bueno, ¿no era un cuadro tuyo el que decía que el nivel de gasto público está al nivel de Rodrigazo? El nivel de déficit, perdón. El nivel de déficit, sí, es parecido. 8 puntos del producto, te diría, corregido por los intereses reales. Sí, estamos con un déficit fiscal muy peligroso. Pero no importa que fuera financiado con emisión, es lo mismo. El problema es el déficit. Tenemos que meternos nosotros en la cabeza. Ustedes, los periodistas, también. No se puede vivir tarjeteando. Pero no podés, independientemente si un día la tarjeta te la da Rolando Graña o si no, otro día te lo da Paul Singer, ¿me entendés? Cristina lo hacía con nosotros. Macri lo hace con Paul Singer, por decirlo de alguna manera, con los de afuera. Las dos cosas están mal. Las dos cosas están mal, porque el déficit trae problemas siempre. Mira, el Rodrigazo y la Hiper son crisis por exceso de financiamiento monetario del déficit. La crisis de la deuda después de Martínez Dios y la crisis de la deuda después de la convertibilidad fue por exceso de deuda. 2 a 2. 2 crisis por emisión, 2 crisis por deuda. ¿Cuál te gusta más? A mí ninguna no me gusta, la verdad. Una de las cosas que se está diciendo ahora es que con estos costos y con estas tasas de interés, ¿quién va a venir a poner guita en la Argentina? Y no es una observación que yo no reciba de afuera y de acá. Hundir fierro estamos hablando, no fierros. Prestar, comprar un bono, una acción, de eso hay mucho de afuera. Pero hundir fierros no hay. No hay mucho. A ver, acá la reactivación de este año, el crecimiento económico de este año, es básicamente como consecuencia, en primera instancia, de que el gobierno
se están endeudando afuera, por lo menos en 4 puntos el producto, que es el déficit en cuenta corriente para financiar su agujero fiscal. Eso, si vos lo mirás sectorialmente, es un gran boom de la construcción, de la obra pública y de algunos durables. Pero eso no es sostenible. No es sostenible. Si fuiste víctima de un accidente y no obtuviste solución a tu reclamo, puedes pedir una entrevista con Life Group. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor decisión. Todos ellos nos eligieron para resolver satisfactoriamente su siniestro. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. A ver, Juan Enrique tiene más tweets. ¿Qué está diciendo la gente? Arroba 3P-24, Rolo, que conste que esta pregunta no la hago yo, la hace Pablo Vicente. Hola, buenas noches. Nadie le va a preguntar a Spert por las retenciones y por bienes personales. Y le puedo agregar algo, José Luis. El déficit del año 2015 era de 2 puntos del PBI. Sacamos retenciones y ahora bienes personales e incrementamos el déficit. O sea, dejamos de cobrarle impuestos a los más ricos. ¿Eso no se puede volver hacia atrás? A ver, voy a contestar a tu pregunta primero. Mirá, yo creo que no... A ver, después de 12 años de pensar equivocadamente o falsamente en los que menos tienen, hay momentos que se corrigen esas cosas y se paga el costo del populismo. En realidad no debería haber retenciones a ninguna exportación. Es absurdo penalizar la venta de bienes al exterior. Eso no es ni progresista ni no progresista. Sobre la pregunta de este señor Pablo Vicente, le digo, primero que aprenda a escribir mi apellido, es con E. Y la segunda, no sé... Por las retenciones, claro, el haber reducido impuestos. Impuestos a los ricos. El haber reducido el cobro de impuestos. Sí. Si no es una incoherencia, defender que hay que reducir el déficit, pero al mismo tiempo se están cobrando menos impuestos. ¿Qué pasa ¿No se podía esperar un poco a bajar el gasto y después reducirle los impuestos a los ricos? O sea, para ser, digamos, más equitativos al momento de hacer un ajuste, ¿no? Achicar el déficit cobrando más Claro, impuestos. primero... Solo veo a ustedes, muchachos, perdónenme, pero muy con el disco rayado este de ricos pobres, ricos pobres. Tuvimos 12 años inflando absurdamente lo que no se podía inflar. Los no pobres, los no clase media. No los entiendo mucho, la verdad. La quita de retenciones hizo aumentar los alimentos dentro del país. Usted no tiene que tener retenciones porque es un impuesto malo. Usted no puede penalizar la venta de productos al exterior en un país que tiene todo para venderle al mundo. Está Lo que pasa mal. es que los exportadores, José Luis, cuando le sacás las retenciones, te venden acá en el interior al mismo precio que exportan. Y así aumentó el litro de leche de 9 pesos con 60 Así te quedaste sin trigo en su momento. Así te quedaste sin leche, así te quedaste sin trigo. Sí, la obvio. crisis de la lechería yo tiene entiendo mucho eso, que ver con lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años, desenganchando los precios de lo que pasa afuera. Te quedaste sin leche. Después, en un momento te quedaste sin trigo. Pero peor es que es no una consuman cosa los chicos, ridícula. José Luis. ¿Cómo? Hoy tenemos leche para exportar y cayó el consumo en un 20% de los chicos acá en la Argentina. Me parece más preocupante eso. No, porque ya. Primero vos tenés una crisis severa en la lechería. Antes de hablar de lo que vos hablás, primero tuvimos la crisis en la lechería, como consecuencia de la idea ridícula de desenganchar los precios respecto a lo que pasa afuera. Primero tuviste eso. Después las inundaciones. Después las inundaciones. Con trigo te quedaste sin trigo como consecuencia de la teoría ridícula esta del kirchnerismo de desenganchar los precios de lo que pasa afuera. Lo mismo que con la carne. Sí, ahora aumentó el consumo, pero no llega al 2015. O sea que aumentaron los precios y ahora bajó el precio de la carne. Lo que ustedes dicen de hacer de nuevo ya se hizo. Bueno, ¿cómo se cambia de un modelo a otro? Vamos. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia de un modelo a otro? Mucho antes de cambiar. ¿Vos estás de acuerdo que hay que cambiar? Porque ¿sabes qué pasa? Si no, ustedes discuten cómo cambiar cuando no creo que piensen que tenemos que cambiar, por lo que dicen. Yo creo que todos tenemos frescos el recuerdo de la salida del 2001. ¿A qué llevó los 90? ¿Y qué eso qué es para un intento de cambio de modelo? No, bueno, no, al revés. Los 90 derivaron en el 2001. Eso fue para Entonces, yo creo que todos tenemos miedo. Eso fue para acelerar en la curva. Todos tenemos miedo que esto no termine en el 2001. No, esperá. A ver, al final del camino. El modelo que nosotros hacemos y que creo que ustedes simpatizan mucho más que yo, es un modelo que sí o sí te lleva a crisis para reproducirse. No sé si lo entienden a esto, pero las crisis en este modelo solo sirven para volver a hacer lo mismo, que dura un tiempo y que después termina en crisis otra vez. Pero en los 90 no había kirchnerismo, no había populismo, digo...
En los 90, yo te lo dije antes, la crisis del 2001 es como consecuencia de que Cavallo y Menem primero y luego de la Rúa llevaron el déficit financiado con deuda a un límite impagable. Y eso no tiene ideología. Olvídate la ideología, olvídate de la etiqueta liberal o neoliberal de los 90 por la reforma promercado. Hablemos de lo que causa la crisis. La crisis no te la causa la libertad, la crisis te la causa en Argentina, hermano. Estamos hablando de Argentina, no hablo de otro país. En Argentina las crisis las causa el déficit fiscal, y la deuda. Independientemente, no, el déficit, no la deuda. El déficit, no la deuda. Porque con el Rodrigazo y la hiperinflación vos no tenías deuda y terminaste con dos crisis financieras extravagantes. 89 fue la deuda, 2001 fue la 89 deuda. fue la hiper, la deuda fue con Martínez Dios y con Menem, o de la Rúa, los 90 y Martínez Dios. Entonces, Alfonsín le cortan el grifo de afuera. No, pero espera, el 89 no fue una crisis de deuda, no fue una crisis de deuda. El 89 fue una hiperinflación. La hiperinflación es cuando vos nadie te quiere financiar más acá. No fue, afuera nadie te financiaba desde hacía rato porque vos, después de la guerra de Malvinas, Argentina entra en default. Nadie te financiaba de afuera. Entonces, el problema es el déficit. No es si vos sos liberal, es el déficit. Esto que está hoy dando vueltas, lo de Macri, si sigue así, sin duda que termina con alguna reestructuración de la deuda. Yo comparto con vos la cuestión de que no se puede vivir con déficit, porque es como vivir tarjeteando. Estamos de acuerdo. Va más allá de la opinión, Rolando. La historia te lo demuestra. Esto no es opinable ya. La historia te demuestra que terminás mal. Sí, que bicicleteas y pateás para adelante. Pero un día terminás mal, un día te cobran. ¿Sabes lo que es una hiperinflación? Es cuando no te quieren financiar más. La gente huye del dinero. Sí, el dinero no tiene valor. Un default, ¿sabes qué es? No te financian más y vos quedás peleando en el aire, entonces no tenés cómo pagar la deuda. Entonces vos tenés que evitar a eso. Ahí lo tengo a Esteban que quiere preguntarte algo. Experto, usted habla básicamente de un cambio de modelo, de todo lo que está hecho, olvidarlo y hacer una cosa nueva. Basado en la decadencia argentina, que yo no sé si ustedes saben, hace 70 años que vamos para atrás y hace 30 que tenemos 30% de pobres. Bien. Son 12 millones de personas, la mitad son niños, las chicas entre 10 y 14 años cada 3 horas dan a luz un bebé. ¿Estamos en crisis o no estamos en crisis latente? No estaba en mi afán cuestionarle esos datos, sino básicamente preguntarle, el modelo que usted propone, ¿en qué país triunfa probadamente? No sé, te puedo nombrar algunos simplemente para no aburrirlo, pero si tomo el último medio siglo, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, todos los asiáticos, si vos querés, no nos comparemos con los asiáticos, pero todos los asiáticos, más cercanos en el tiempo en América Latina, Chile, Perú, algunas cosas de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Nosotros somos los únicos normales que creemos que haciendo esto no va a ir bien, ¿eh? ¿Y por qué no queremos ir en esa dirección? ¿Hay prejuicios? No, yo creo que no queremos en esa dirección porque esto es como Matrix. Es la película Matrix. ¿Cómo es la película Matrix? ¿O cuál sería la analogía? Vos tenés las máquinas que se han apoderado de los seres humanos, a los cuales les tienen esas cápsulas para sacarles energía y los mantienen viviendo una vida o viendo una vida que no es la real, ¿no? Lo que ocurre con el humano en Matrix es que está literalmente explotado por las máquinas para generar energía, ¿no? Y ven una vida que no es virtual. En Argentina, las máquinas son 3 corporaciones. Esto está denunciado o anunciado o comentado en mi libro La Argentina Devorada, que vos gentilmente lo presentaste aquí. En La Argentina Devorada yo señalo a la Corporación de los Empresarios Prebendarios, lo que viven de la promoción, los subsidios, la sustitución de importación, la obra pública. La patria contratista. La patria contratista. Los sindicatos y los políticos. Esas 3 corporaciones son las máquinas. Los que somos subsumidos, abducidos, pintándonos una película que no es la real, somos todos los que estamos en el llano. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y porque no nos animamos a tomar la pastillita adecuada para ver la realidad. O sea, la sociedad también es responsable de esta suerte de explotación que ejercen estas 3 corporaciones de parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente realmente cree en el Estado presente, pero no conecta que el Estado presente es que te partan la cabeza impuestos. La gente defiende la sustitución de importaciones. En Estados Unidos se pagan impuestos, y se pagan impuestos bien pagados. Hay 1000 observaciones. Primero, en todos los países hay alguna relación entre el PBI de per cápita o la riqueza que tiene un país y los impuestos que se cobran. No hay países del mundo de ingresos medios como Argentina,
salvo Brasil, E impuestos del que se primer cobra, mundo. exactamente. Y a unos pocos. A vos te cobran primero impuestos del primer mundo porque vos tenés ingreso del primer mundo. Y después, recién en segundo lugar, lo gastan bien, no el choreo que es acá o la malformación que es acá. Y acá no te dan servicios Entonces, elementales. volviendo a la pregunta de él, Estado. acá no se hace, porque obviamente como esto es un sistema donde las máquinas no van a cambiar el sistema si les conviene a ellas. Anda a hacerlo laburar alguna vez, otra vez a Moyano en serio como camionero, por ejemplo. Ahora, la sociedad también, como cree en esa película, Espejito de Colores, es culpable. Ahí lo tengo, Mariano, que te quiere preguntar algo, Mariano. No, a ver, principalmente que obviamente que tiene que reducir el déficit fiscal, pero ya se viene ahora, luego de las elecciones, está programada una segunda suba de tarifas en agua, en luz, en gas. Esto va a impactar inevitablemente en la inflación. Y la gente de clase media, esto le quita poder adquisitivo. Entonces, digo, es la gente que hoy, con las subas de tarifas, digo, el gobierno las tuvo que hacer gradual, porque si no, digo, le quedaba mucha gente en la calle. Entonces, digo, tenés mucha gente de clase media que la suba de tarifas la está matando. Es cierto, digo, que impacta en él. Y si se haría con mayor impacto, como propones, sería infernal, digo, para una gran población de clase No, a ver, media. yo vuelvo a repetir, a lo mejor no me expliqué del todo. No, bien, sí, porque sí. Es muy complejo. Yo creo que vos tenés que cambiar en serio 180 grados y creo que los que creemos en que tenemos que cambiar deberíamos realizar una suerte de evangelización de nuevo en la Argentina porque nos va mal como nos va. ¿Vos crees en los 100 patriotas de Broda? No. Broda debe haber leído La Argentina devorada porque dijo las mismas cosas que yo está escrito en el libro, dicho sea de paso. Pero yo creo que tenemos que cambiar en serio no la manera de pensar, el modelo. Y esto implica ajuste de tarifa, obviamente que sí. Pero discutir estas cosas así en el aire, fuera de contexto, la verdad que no tiene sentido. Digamos, para que Macri siga, o sea, si Macri quiere hacer esto que está haciendo, más vale que sea gradual en todo. ¿Me entendés? O sea, si Macri quiere mantenerse en este modelito decadente de Argentina, de endeudamiento que algún día no va a poder sostener y va a tener que reestructurar la deuda y devaluar, ok, eso es lo que nos gusta a nosotros, eso es lo que nos gusta a nosotros. Yo no digo que hagas cosas aisladas, o cambias todo. Es un cambio sistemático, es un cambio de modelo, es un cambio de sistema, porque esto es sistémico, las máquinas te fuman en pipa. Yo digo, querés cambiar, cambia todo. Si no, seguí con esto mejor, que algún día, ojo, algún día no va a poder pagar la deuda si seguís así, y ese día vas a ver que el ajustecito de hoy es nada comparado con eso. Pero la gente piensa en el hoy, no en lo que va a pasar dentro de 10 años, yo no hablo por la, yo hablo hoy no llega a fin de mes. Gobierno. Un gobierno tiene que pensar más allá de una elección o más allá del hoyo del mañana. La gente obviamente no tiene por qué pensar como piensa un gobierno. El salario medio, tanto, obviamente. El salario medio del argentino, según la encuesta permanente de hogares, o sea, el argentino medio, la mediana, cobra 10.000 pesos. Sí. O sea, cualquier golpe a un tarifazo, un aumento de precios, 2 puntos de inflación, somos pobres, es un golpe muy duro para el trabajador. Somos eso. Igual esos 10.000 ahora pesos... Eso es consecuencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Es como consecuencia de un meteorito de los cuales no nos tenemos que hacer cargo. Tenemos que hacer cargo de eso. Eso es lo que nosotros queremos, porque cuando nosotros votamos o decidimos o queremos la sustitución de importación a cualquier precio, las promociones industriales a trochi mochi, las empresas fantasma donde sean, queremos estas leyes laborales, queremos este tamaño del Estado, todo eso te genera este resultado. Lo que no entiendo es por qué no conectamos que eso es causa de lo que hacemos, no de la Virgen María. Néstor. Sí, en este escenario de un país sin el sindicalismo entendido como está ahora, sin el empresariado prebendario, sin los políticos, sin este Estado sobredimensionado, como usted dice, ¿cuál es el modelo? Digo, usted es el modelo... Recién empecé a decirle cuáles eran los países. Son países que tienen 4 veces nuestro ingreso per cápita. Está bien, pero lo que digo es... No entiendo cuando vos me preguntás cuál es el modelo. El modelo de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, Ok, pero de yo no Chile. vivo en ninguno de esos países. ¿Qué hacen ellos de diferente? Digo, ¿qué hacen con los derechos del trabajador? ¿Qué hacen con el ingreso de los asalariados? Los derechos del trabajador, de menos ¿sabe cuáles son recursos? los derechos del trabajador en esos países? Que el ingreso es 3 o 4 veces el nuestro, por ejemplo. Bueno, a eso voy. Digo, ¿cómo hacen eso? Digo, ¿cómo consiguen eso dejando de lado todo lo demás? Porque dejan de lado... Lo que dejan vos de lado los suponés políticos... De lo que vos supones que es todo lo demás es una fantasía nuestra. No, es lo que dijo usted. Es una fantasía nuestra. No, espere. Lo que dijo usted. Usted dijo que quedaban fuera los políticos,
el sindicalismo y los... ¿Cómo fuera? No, tenés que cambiar. ¿Cómo Bueno. dejar fuera? ¿Qué va a salir a matar gente? Usted no dice en su libro que esos 3 factores son los que han llevado a la decadencia del país. Sí, pero eso, En el una nuevo cosa modelo es no decir, deben dejar- estar. ¿Qué significa para vos dejarlo afuera? Que no deben estar. Que no vos deben no, estar. No, yo lo que digo, a ver, el libro es un libro de economía, no es un libro sobre revoluciones, asesinatos, es un libro de economía. Es un libro que dice, Yo no hablé de estas 3 asesinatos, corporaciones, bueno, vos decís dejarlo afuera, lo dejás en el aire, yo te voy a explicar lo que significa dejarlo afuera entonces. O quiero reinterpretarte a vos. Dejar afuera, según lo que vos decís, o según mi reinterpretación, es, tenés esas 3 corporaciones que a este país le han hecho mucho daño y se lo han fumado en pipa, literalmente. Por abuso. Por abuso, sí. Y por acción o omisión de la sociedad. No es que la sociedad es inocente en esto, ¿no? Entonces yo lo que digo es, ese sistema tiene que cambiar por otro, donde vos tengas, en lugar de que la manija la tengan estas 3 corporaciones, sino ir a una economía libre de comercio, con un Estado pagable, sin déficit, y tener un mercado laboral flexible. En eso creo yo, pero en lo que creo yo es irrelevante en lo que yo crea. Eso es lo que hacen los países a los cuales le va bien. Los países que le va bien hacen eso. Y tienen 4 veces el ingreso per cápita nuestro, crecen al 4% anual durante décadas. No tienen crisis cada 10 años como nosotros. Eso es todo lo que digo que hay que hacer. Imitar, plagiar a los que les va bien. Juan Enrique. Acá una respuesta para José Luis. Carlos dice, aquí me dicen que su amigo Matías Tombolini estaba haciendo cola en Nini, en La Plata, aprovechando el 50% off para llenar la cocina. su cocina. Eso dice... Bueno, yo Carlos. propuse Eso es acá una una maldad. vaca. Yo propuse una vaca para Matías. Yo pongo, para la vaca. Con la empanada, ¿qué aporta? ¿La empanada mordida? La empanada mordida. No, oh, jugate, ¿viste? no. Jugate. No, tenía un bidoncito de una bebida cola ahí por la mitad. Bueno, Eso también. también. Media Coca-Cola, una empanada. Está dura la calle. No, está dura dura. la calle. Vamos a Che, llorar. ahí hay otra para mí, ¿eh? A ver. Sí, hay varios. Bueno, el déficit no es sinónimo de obras públicas ni empleo, mirá. sino de estupidez. Aguante Ricardo Inti Alpert. Bueno, sí. No sé quién conocido. es. En esto, ¿Ah, sí? banco a Esper, de verdad. Solo que hay que construir. Bueno, José Luis, Placer. gracias por venir. Muy buenas noches, gracias. Gracias. Una de las cosas que más nos llamó la atención en estos últimos días es el festival, la discusión que se armó por los millones que van a recibir los que presenten más listas posibles en las PASO. Las PASO, que definen quién participa en las siguientes elecciones legislativas, van a costar casi 2.800 millones de pesos, a pesar de que muchos partidos no compiten en internas. Hoy se vienen las PASO. Según los números oficiales, 2.700 millones más todo lo que tenemos que gastar lo que son candidatos políticos. Yo le pediría al Estado, le pediría a la Junta Electoral que piense, por favor, de suspender las PASO. El financiamiento de la impresión de las boletas genera mucha polémica. En la interna del Frente Justicialista son casi 4 millones de pesos para gastos de campaña. La mitad de ese dinero, por decisión judicial, va a quedar en manos del abogado Fernando Burlando y del intendente Mario Isi. Pido elección para aquellos que no pueden participar, porque si no tenés una estructura, no te ponen a dedo, no podés participar. Veo que la existencia del Partido Justicialista, con este tipo de actitudes perniciosas, poco éticas, inmorales de muchos políticos, tiende a desaparecer. También para financiamiento de estas PASO, el partido bandera vecinal de Alejandro Biondini estuvo a punto de recibir 20 millones de pesos. La plata se la van a dar a Biondini, esto ya está aprobado, lo van a depositar en una cuenta y son en total 19.700.000 pesos que va a recibir el Frente Patriota Bandera Vecinal. El gobierno decidió esta tarde que no le van a pagar a Biondini 19.700.000 pesos para imprimir boletas, para hacer un uso racional de los recursos. Como no van a tener PASO Nacional Cambiemos, Unidad Ciudadana, Un País y el resto de los frentes bonaerenses, van a recibir 5.600.000 pesos cada uno. Pero lo cierto es que para enfrentar el robo de boletas, los grandes partidos imprimen con fondos propios varios padrones completos más. ¿Cuánto nos van a costar las próximas elecciones? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema, año 2015, que decía
que al menos a los que iban a participar en las elecciones primarias, en las PASO, habría que garantizarles plata como para que imprimieran una boleta por cada elector del padrón. Esto, a su vez, entró en una interpretación dudosa sobre si era una boleta, ¿sí?, por cada sublista o por cada espacio. Como en buena parte de los partidos no hay muchas listas que compitan en las PASO. Ustedes saben que estas son unas PASO donde no hay mucha competencia, sino que hay grandes espacios como el de Cristina, como el propio Cambiemos, donde no hay mucha PASO que digamos, y entonces eso reduce el dinero que se entrega. ¿Qué pasa? Algunos partidos pequeños dijeron, ¿qué pasa? Si nosotros presentamos más listas, cobramos más dinero. Esteban Trebuch tiene más detalles. Sí, básicamente eso es lo que ha pasado. Históricamente sucede esto de presentar el sello, que es muchas veces un sello de goma, ¿para qué? Para financiarse. De hecho, habíamos hablado, Rolo, y te recordarás la semana pasada, por ejemplo, que subrepticiamente en la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires aparecieron un montón de afiliaciones a partidos centrales, la Unión Cívica Radical y el PJ. Hasta el viernes eran 250, el lunes se sumaron alrededor de 600 personas que compulsivamente aparecieron afiliadas a partidos tradicionales. ¿Para qué? Por cada afiliado se cobra un dinero, es decir, una truchada. Lo demás es una Pero no es que truchada. se cobra, ¿no es que cobran por voto logrado en la elección anterior? Sí, pero el afiliado también empuja. También es un caudal de guita. También empuja. Y hoy se habló mucho de esto básicamente, de si los sellos son sellos de goma o son precisamente representaciones partidarias genuinas. Si uno repasa, por ejemplo, la cantidad de listas que hay en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, algunas se dieron de baja, notarás que algunas son absolutamente desconocidas. En las últimas horas, por ejemplo, dieron de baja la lista a Ivo Kutsarida. Ivo Kutsarida dijo que se la dieron de baja. Sí, que estuvo acá hace poco. Exactamente. ¿Sabe por qué dijo que se la dieron de baja? Porque estaba midiendo muy alto en las encuestas. Bueno, concretamente se la dieron de baja porque estaba flojita de papeles. No es nuevo en la política, Rolo, que apoderados de partidos políticos o viejos hombres de las leyes compran y vendan sellos de los partidos políticos. ¿Para qué? Juntarlos y armar frentes electorales. Bueno, por ejemplo, la propia Cristina, cuando rompe con el Frente para la Victoria, con la estructura del Partido Justicialista, supongo que habrá buscado un partido menor para poder presentarse, para armar Unión Ciudadana. Exactamente, exactamente. Unión Ciudadana es una conjunción de diferentes partidos, forma parte de un frente en el cual, por ejemplo, no está, Rolo, el PJ. Y sí está, por ejemplo, un partido chiquito, que es el del intendente de Ensenada, otro partido muy chiquito, que es el del Gaucho San Pedro, un ex intendente del interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ¿hay un negocio detrás de los sellos partidarios? Sí, solo sí. Hay un negocio y por eso se ha instalado muchísimo la polémica de si todo eso se debe financiar o no con plata del Estado. El caso más cuestionado, el que se volvió más simbólico a lo largo de esta discusión, es el del señor que tengo aquí a mi lado, que es Alejandro Biondini. Porque el debate acá con Biondini se instaló en dos niveles. Primero, si iba a cobrar, como habían 6 listas en su espacio, él me corregirá si estoy equivocado o no con la cifra, si iba a cobrar 20 millones de pesos, mucho más que lo que cobraban partidos grandes, tradicionales, mayoritarios, y a su vez, por su condición, él lo va a refrendar o no, de nazi, neonazi, etc. Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por cuál querés que empecemos? ¿Por la del...? No, es que en realidad el tema político prima absolutamente, el tema económico es una excusa, porque es un tema en el cual nosotros nunca estuvimos, de hecho, a nosotros... ¿Qué es el tema económico? ¿Los 20 millones de mangos? Claro, toda esta falsa... Acaban de decir que no te lo van a dar. Mira, en cierta forma es una decisión que en lo personal, tanto a mí como a nuestro Frente Patriota, nos tranquiliza, porque se había puesto en el escenario toda esta cuestión de una especulación económica, nada más ajeno a nuestra voluntad. Nos hace competir, evidentemente, en una situación, si se quiere, de discriminación y desigualdad, pero es una situación de discriminación y desigualdad a la que históricamente estamos acostumbrados los nacionalistas, y evidentemente todo esto se focalizó porque en realidad fue... Pero vamos a hablar un poquito más claro. De todas las listas, ¿se van a seguir presentando igual? Porque lo que dicen es que te van a dar lo que corresponde para una lista, no para las 6 que había presentado en el interno. Nosotros, como esto lo dijo hoy Adrián Pérez. Creo que en algún programa anterior te lo había manifestado. Nosotros planteamos una lista de unidad en el campo de diputados. El Frente Patriota está compuesto por 2 partidos y más de 30 agrupaciones
que hoy se confluyeron dentro del Frente Patriota, que en su momento integraron el Modín, Patti, el partido de Patti, etc. Se van a llevar una sorpresa el 13 de agosto, aquellos que dicen que no somos representativos. Esas fuerzas ya demostraron en otras elecciones, en el caso de Modín, 1.100.000 votos, en el caso de Patti 400.000, más las fuerzas históricas del nacionalismo, los desprendimientos del peronismo. Bueno, esa es nuestra realidad. Que tenían un segmento. Esa es nuestra realidad. Nosotros, justamente, la constitución de este frente fue muy trabajoso y surgieron las diferentes listas en el Vos campo. querés decir que no es un sello de goma, que tenés, que hay gente. Mira, nosotros... Hay gente detrás de la boleta, digamos, hay gente real que no son prestanombres. Hay miles de personas, de hecho, cada uno de los candidatos a senadores. Tenemos, por ejemplo, un candidato en el caso de Marazzi, que fue candidato a intendente de Ensenada, salió tercero en las elecciones. En el caso de Ricardo Buzo, que fue referente del Modín en Chivilcoy. En el caso de Ortiz, que es un líder de los trabajadores rurales en toda la zona de General Pinto. Bueno, se acordó previo, nosotros no sabíamos. Pero en tu caso, vos, ¿seguís siendo neonazi? No, yo soy nacionalista. A ver... Pero en el 2009 yo estaba leyendo que hubo un fallo de la Corte que te proscribió un partido por alentar al odio racial. Bueno, mira, ese fallo de la Corte, yo ya lo expliqué en alguna vez, va a ser estudiado, para mí es el Guinness de los abusos. Nosotros demostramos acadamente en esa causa que no había ninguna cuestión neonazi. Y en ¿No lo sos particular, antisemita? No soy ni racista, ni antisemita, ni La nada. DAIA te detesta y han pedido que vayas preso. Bueno, Un mira, poco menos. la propia justicia fue la que nos reivindicó en el año 2011 por el Partido Alternativa Social. Yo en ese momento me presenté como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La DAIA planteó en ese momento una impugnación en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, le falló en contra. La propia jueza que en su momento nos había cuestionado cuando se constituye bandera vecinal, la doctora Servini de Cubría, después de un fallo a favor del doctor Lijo, ratificó que yo no tenía ningún tipo de impedimento para... Y el saludito ese, digamos, el saludo nazi de las fotos, que es un pecado de juventud. Eso es un tema de hace 20 años, esa historia es larga. Desde nuestro punto de vista es un tema polémico, es un tema del pasado. Nosotros, evidentemente, es un estilo que no se comprendió y como daba lugar a confusiones, lo dejamos. Pero ahora nos atacan, no por estos temas que son excusa, nos atacan porque evidentemente no se quiere que el nacionalismo crezca en la Argentina. Vos fijate que con relación... Los partidos de izquierda no tienen ningún problema. Y también son tan combativos de otra manera como los ustedes. partidos de izquierda forman parte, desde mi punto de vista, más allá de lo que ellos plantean, de todo un sistema de dependencia en el país. La verdadera oposición de la Argentina somos los nacionalistas, lo que queremos realmente es un cambio de estructura. Pero déjame que te explique lo siguiente. Con relación a toda esta polémica de las boletas, yo planteé en esta semana, lo dije públicamente, que para acabar con esto, que para nosotros es una situación absolutamente incómoda, podía haber dos tipos de soluciones. Una, que el propio Estado imprimiera las boletas de todos los partidos políticos, que no se le depositara un peso a ningún partido y que después a cada partido se le dijera, bueno, miren, la imprenta tal tiene que retirar las boletas. Y lo otro es que yo filosóficamente estoy en contra de las PASO. Las PASO me parecen que son una estafa, es un invento de Cristina Kirchner. Antes los partidos resolvían a través de sus estructuras internas sus candidatos y se iba en una elección general. Los mismos que ahora firman esta cuestión de eventualmente de restringir estos fondos, cosa que a nosotros en realidad no nos interesa, nos alegra porque... Vos querés decir que no lo hicieron por la guita, no fue una especulación. Porque lo que están diciendo el Ministerio del Interior que fue una vivada de ustedes. ¿Sabés lo que pasa? Que la propia fuerza a la cual responde Pérez, el macrismo, fue la que después de las elecciones del 2015, donde ellos sí realizaron primarias, justamente llevaron la causa hasta la Corte Suprema exigiendo que se pagara por lista. Esto fue impulsado por Elisa Carrió, respaldado por Ocaña y además respaldado por el Frente de Izquierda. Ellos pusieron este tema en la mesa. Nosotros éramos... Que se pagara por sublista, digamos. Por sublista, exactamente. Nosotros éramos totalmente ajenos a esto. Ahora, este tema que de última, reitero, el tema económico donde se concentran los cañones sobre el Frente Patriota, es una excusa. En realidad, el tema es político. Vos fijate que en estas horas, lo cual a mí me parece institucionalmente muy grave, porque yo soy una persona sin ninguna causa política,
ninguna causa por corrupción. Creo que soy uno de los pocos políticos que no tiene ninguna causa por corrupción. Tampoco tuviste cargo público. No, pero Biondini, podría tener en el campo... discúlpeme. Disculpame que termine el pensamiento. Lo institucionalmente grave es que el secretario de Derechos Humanos, nada menos que el secretario de Derechos Humanos, Abruj, acaba de declarar en estas horas al diario o al portal Infobae que después de estas elecciones, el presidente Macri, el ministro de Interior y el jefe de gabinete Peña, vos fíjate que esto no tiene nada que ver con ningún tema de boletas ni especulación de listas, están estudiando una ley especial para ver cómo pueden proscribirme y cómo pueden proscribir al partido Porque Bandera dijeron que no Vecinal. quieren partidos totalitarios. Específicamente él se refirió a Bandera Vecinal en sus declaraciones. Es decir, que esto es una excusa, yo no voy a decir... Bueno, pero electoralmente no son tan importantes. Mira, ustedes, digo, yo te digo, por eso estoy satisfecho, realmente estoy satisfecho. Se ha subestimado mucho la fuerza de los que no hemos sido representados en estos años. Yo estoy satisfecho que vamos en una situación, si se quiere, de discriminación y desigualdad. Y yo, por eso me interesaría que quede grabado, evidentemente, en la memoria de la gente este programa. Vamos a ver qué pasa la noche del 13 de agosto. El 13 de agosto, cuando el Frente Patriota no solamente supere las primarias, sino haga una elección histórica para el nacionalismo, vos vas a comprobar que va a iniciarse otro tipo de persecución, donde ya todas las caretas económicas se van a caer y si eventualmente, como estoy seguro que va a ocurrir, nosotros en octubre no solamente ingresamos al Congreso de la Nación, sino se forma por primera vez en la historia del país un bloque nacionalista en el Congreso, vos vas a ver el escándalo que se va a producir y hasta los intentos que va a ocurrir para eventualmente evitar que yo asuma. Nicolás Luca quiere preguntarte algo. Sí, cómo no. Sí, ¿qué tal? Primero, una de las cosas que a mí me preocupan es que todas estas excusas terminen justificando una política del gobierno destinada al voto electrónico para ahorrar gastos en elecciones con impresiones de boletas, lo cual no es uno de los caminos. Hay caminos mucho más sencillos como fijarse a quién se le entregan las boletas. Por otro lado, las posturas nacionalistas, hay muchas formas de ser nacionalistas y al mismo tiempo no dejar afuera personas que forman parte de la misma nación. Usted recién dice que bueno, son cuestiones de hace 20 años o que usted no es ni antisemita ni tiene problemas con otras culturas. No lo digo yo. ¿En qué lo han consiste su dicho los jueces. nacionalismo hoy, su proyecto nacionalista? ¿En qué consiste hoy? Nosotros lo que predicamos es un nacionalismo con un profundo contenido social. Yo soy una persona que provengo históricamente del peronismo. Nosotros reivindicamos la línea San Martín, Rosas y Perón. Estamos planteando una nueva etapa, humildemente, del movimiento nacional. Sostenemos una cuarta posición, es decir, no nos encontramos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro de todo. Superan este programa, que es tercera posición. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos basados en la tercera Está bien, posición, siempre, sino que estamos en la vereda de enfrente, en una cuarta posición, y estamos realmente en las antípodas de cualquier posición discriminatoria, racista, antisemita. Lo que ocurre es que lamentablemente el nacionalismo es una fuerza que no se quiere que crezca en el país. En general, más allá de que hablemos de izquierda, de centro o de derecha, las fuerzas que ahora se aglutinan y parece que tienen problemas con el nacionalismo son las que vienen gobernando desde el 83, las que han llevado al país a una situación de colonialismo, las que han llevado al país a una situación de la mitad de los niños en una situación de hambre, un tercio de la población en situación de pobreza. Los nacionalistas no hemos formado parte de ningún gobierno, pero reitero, esta misma clase política que parece que no se rasga las vestiduras cuando va una expresidente con 100 causas de corrupción como candidato a senadora, se escandaliza porque va a un frente nacionalista y sobre él se vuelcan todas las estigmatizaciones. Entonces está bien. No nos quieren quitar, así como en su momento a mí me quitaron los derechos políticos, nos quieren quitar los derechos igualitarios respecto de los otros partidos. Como se dice en la calle, nos las vamos a bancar. ¿Hiciste alguna vez una autocrítica de tu pasado con esas fotos? Desde luego, yo lo que señalé fue que evidentemente el nacionalismo siempre ha tenido un cierto estilo, que no es patrimonio de lo que fue en su momento el régimen de Alemania o cosas parecidas. Pero evidentemente,
Cuando nosotros vimos las reacciones por ese estilo, nosotros lo dejamos porque no queremos que nos confundan con lo que no somos. Pero esa foto en particular, yo evidentemente ahora, salvando la distancia, porque como decía el general Perón, ya soy un león herbívora, pero cuando era joven todos éramos temperamentales. Esa foto que a veces suelen pasar tiene una historia. Yo hacía 6, 7 años, por todas las causas que me habían acumulado por persecuciones del régimen menemista y alfonsinista. Con el alfonsinismo te metió preso. Exactamente. Porque era parte del complot, de uno de los complots para destituir decían a que eran las conspiraciones de ultraderecha, me pusieron en Villa Devoto. También lo tuvieron a Altamira. Claro, se demostró que todo era falso. Menem me metió preso por intentar una marcha que era respaldada incluso por 21 diputados de la Cámara del Congreso, Héctor Dalmau, otros compañeros. Bueno, 2 veces me metió preso la democracia, asesinaron a 3 de nuestros compañeros, al director del periódico Bandera Vecinal, al veterano de guerra Luis Alberto Vera. Hay uno que lo tiraron por un ascensor. Bueno, fue el director, el 9 de julio de 1987, al que era el segundo en el partido, René Tulián. Bueno, nosotros venimos de una larga lucha. Miren, si nosotros vamos a especular por una cuestión de papeles y de boletas, que además, en las elecciones que nos hemos presentado, el drama nuestro han sido las boletas. Porque ha habido una acción sistemática de determinados factores para organizarse para el robo y rotura sistemática de nuestra boleta. Nosotros Yo no me la creo tan conspirativa, pero Esteban ahí tiene una pregunta para vos. Concretamente, en las últimas horas se lo acusó, dijeron, este hombre vive de ser candidato, agarra con esa plata y vive durante los 2 años que pasan entre elección y elección. Se lo pregunto concretamente, Biondini, ¿usted de qué trabaja? ¿Trabaja de ser candidato o tiene otro laburo? Con respeto, por eso. No, yo en lo personal trabajo en la programación y administración de sistemas. Soy una persona que vivo realmente muy humildemente. Mi hijo es abogado, mi mujer es docente. Realmente siempre hemos sido ciudadanos comunes y la verdad que lo poco que he tenido yo en lo personal siempre lo he puesto al servicio de nuestro movimiento. Yo de mi familia en su momento heredé algunas propiedades, algunas cuestiones, las vendí, las puse al servicio del movimiento. Hoy yo soy una persona que alquila, ni siquiera soy propietario, no tengo auto, soy una persona que me muevo en el transporte público, soy un ciudadano común, si se quiere, un hombre gris del montón. Y a mí se me persigue, como alguna vez me dijo un secretario de Estado que había militado conmigo en la Juventud Peronista, porque me dijo, ¿sabés cuál es el problema con vos? El problema con vos no es ideológico. El problema con vos es que vos crees en lo que estás haciendo y con vos no hay arreglo. Y en política siempre hay arreglo. Ese es el problema. Ahora, si hay tanto lío, bueno, creían que esto era un gran negocio. Bueno, listo, vamos en situación de desigualdad a estas elecciones. Esperemos el 13 de agosto. Ahora, lo que yo sí quiero aclarar es lo siguiente. Yo soy una persona sin resentimientos, soy una persona sin odios. Realmente... Me vas a hacer llorar, mira. No, bueno... Está bien, no te lo estoy... Me vas a conmover, mira, se me va a correr el maquillaje. Yo creo que el odio y el resentimiento atrasa. Cuando el odio es una mala energía. Yo soy una persona, la verdad que siempre he tenido una línea de conducta y si querés una determinada vida espiritual. La verdad que otras personas y otras fuerzas, vos pensás que yo estuve 21 años proscripto electoralmente en la Argentina. No 2 años, 21 años proscripto, 3 insólitamente años más que el propio general Perón. En otras circunstancias... La comparación... Bueno, por eso te digo, salvando las distancias, lo dije, pero digo, otras fuerzas en esa situación u otros factores políticos optaron por acciones directas, por acciones violentas. Yo siempre estuve ajustado a derecho, siempre intenté participar de la democracia. Tengo 61 años, vos imaginate desde la cantidad de años que estuve trabajando para poder ser mínimamente candidato. Y esto que se volcó ahora es una operación política. Lamentablemente, mi único problema en la actividad política, ¿sabes cuál es? No tener enemigos chicos. Lo que ha dicho el secretario de Derechos Humanos... Pero nunca tuviste voto, ¿cómo vas a tener enemigos grandes si no tuviste tantos votos? Mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires, para ser claros, obtuvimos, te explico, el partido actual... aliado del Frente Patriota Gente en Acción, en el año 2013, posibilitó que nuestros candidatos se presentaran porque todavía no estaba consolidada la personería de Bandera Vecinal. A mí me tocó presentar los spots de los candidatos para que se identificara la línea de la fuerza política. Saltaron algunos diciendo cómo Biondini aparece en los spots. Sacamos 40.000 votos. Ese spot duró una semana, prácticamente no hubo campaña y sectores del nacionalismo de la provincia de Buenos Aires apenas identificaron que esa lista era apoyada por quien te habla,
prácticamente sin campaña obtuvimos 40.000 votos. Nosotros, no voy a dar encuestas, la verdad que no tengo las encuestas ni de Ivo Cucharida ni de, Pero, ni de Biondini, nadie, 40.000 pero nosotros... personas es menos que el padrón electoral de Ensenada. Con Pero respeto, estoy señor hablando Guido, de una con el mayor de los fuerza... respetos, Estoy hablando, primero, que yo no era candidato, de una fuerza que no hizo campaña y de que solamente puso en propaganda un spot durante una semana. Ahí lo tengo, Néstor Espósito, te quiere preguntar algo. Buenas noches, señor. A propósito de esto que le comentaba Rolando recién y que usted mismo reconoce, Sí. estos 40.000 votos que había conseguido, Sí. convengamos que las elecciones no han mostrado que sea el nacionalismo que usted encarna una fuerza mayoritaria. ¿Cómo es posible que con tan magra cantidad de votos haya 6 listas que disputan un mismo espacio político? Bueno, porque la situación actual es absolutamente distinta a la situación del 2013. Y menciono lo de los 40.000 votos, no porque haya sido una elección multitudinaria, sino porque decían que habíamos sacado 3.000, 4.000 votos en la provincia. Este Frente Patriota es una fuerza absolutamente distinta a lo que fue el origen fundacional de Bandera Vecinal y a lo que fue esa elección del 2013. Lo que yo estoy diciendo claramente, y espero que todos me entiendan, que en esta fuerza están confluyendo más de 40 agrupaciones que en su momento integraron fuerzas que realmente tuvieron una potencia muy grande en la provincia de Buenos Aires, lo que fue el Modín y lo que fue el partido de Patti. De acuerdo, Nosotros pero claramente, para superar las elecciones primarias, se necesitan... Es el 2,5% de los votos. Es el 1,5% de los votos, estamos hablando de... ¿1,5 o 2? 1,5. Superar las primarias. Sí, para ir a la general. Según la cantidad de los que voten, son 150.000, 140.000, 180.000 votos según la votación. Nosotros en este momento ya estamos proyectando el ingreso a esta altura, y no lo digo superando las primarias, el ingreso de por lo menos 2 diputados del Frente Patriota en octubre. Y después de superar las primarias, como sabemos cómo van a reaccionar algunos sectores que buscan este tipo de excusas, pero que tienen furia contra el nacionalismo, creemos que vamos a hacer una elección histórica. Está bien, permítame, superemos la cuestión cuantitativa. Si van a hacer Exacto, mucho, me parece bien. La pregunta es, ¿hay 6 visiones diferentes del modelo nacionalista que usted propone? No son 6 visiones diferentes, son 6 orígenes diferentes. Y este es un frente en formación. Nosotros hubiéramos deseado que esto se resolviera tradicionalmente a través de las internas como eran antes. Evidentemente, la propia ley nos obliga a ir a primarias. Lo que se pudo consensuar fue una unidad en la parte de diputados y yo agradezco que se me haya delegado la confianza de encabezarlo. Pero si usted analiza estos 6 representantes o 6 candidatos corresponden a orígenes muy distintos. Nosotros quisimos garantizar la unidad del frente a través del establecimiento de estas primarias. Ahora, acá se crea un absurdo. Digo, dejemos de lado especulaciones de otro orden que por lo menos a nosotros no nos involucra. Acá, en las primarias, en las elecciones primarias, se cuestiona no solamente a nuestro partido, sino a otros partidos que van a primarias. Y yo le digo, y no involucro a los partidos en sí mismos, sino a la situación, que en realidad, si se quiere hablar de una defraudación de la confianza pública o de la defraudación del erario público, es que partidos que van en una lista única, es decir, compiten contra ellos mismos, reciban millones de pesos para la impresión de boletas en una elección que van contra ellos mismos. ¿Por qué no se termina este tema de las elecciones primarias, este tema de las PASO? Vamos a una elección general, dejamos que los partidos resuelvan... Pero las PASO permitieron frentes y permitieron que ganara Macri, en definitiva. Bueno, por eso digo, esto es un invento de aquellos que ahora se rasgan las vestiduras. Y reitero que este tema del pago por lista y todo eso que yo, francamente, me enteré por estos días... A ver, ¿es un invento o es una promoción de UNEN, de los propios que ahora firman este decreto haciéndose los catones de la democracia? Es decir, Elisa Carrió, Ocaña, el Frente de Izquierda, quiero señalarlo, en coalición apoyando el planteo de Elisa Carrió, son los que llegaron hasta la Corte Suprema diciendo que se les pagara por lista. De esto no tenemos nada que ver nosotros, ni tiene nada que ver el nacionalismo, ni nadie. Si yo en el pasado, por un determinado estilo, por cuestiones que se confunden con lo que no somos, alguien ofendí, yo ya dije, pagué mi derecho de piso, si ofendí a alguien le pido disculpas, pero por favor, déjennos... Pero igual te van a seguir llamando al frente de los fachos. No importa, pero déjennos a los nacionalistas trabajar en paz.
somos una fuerza representativa dentro de la sociedad. Lo que ha habido en estos días ha sido un brutal ataque de una cantidad de sectores de poder y de sectores mediáticos prácticamente tratando de involucrarnos o desprestigiarnos casi como hechos de corrupción. Y elogiando, por ejemplo, a partidos como el Frente Justicialista, donde una lista tuvo, o el Partido Justicialista tuvo que recurrir a la justicia para que lo dejaran participar, elogiando la dedocracia de Cristina Kirchner, elogiando la dedocracia... Es lo que hay, pero bueno. Bueno. Muchas gracias por venir, Alejandro. Gracias, te agradezco a vos y, bueno, espero que la situación haya quedado aclarada. Gracias, No, gracias. Hoy el presidente Mauricio Macri volvió a cargar contra la procuradora Alejandra Gil Carbó. En verdad, había hecho algunas alusiones en un comienzo, después se había llamado a silencio. Quien más discutía con Gil Carbó era el ministro de Justicia, Germán Garabano, pero hoy fue el propio Macri quien pidió la renuncia de Gil Carbó. Ella no es una procuradora imparcial, como corresponde, es una militante política que ha obstruido la investigación de los hechos de corrupción del gobierno anterior y que ha desatado con fiscales que ella movió y designó irregularmente decenas de causas contra nuestro gobierno, sin fundamento en la mayoría de los casos, y nosotros, como corresponde, lo hemos manifestado, pero hemos suministrado toda la información en cada caso que se nos requiere, porque hemos hecho un compromiso, y yo lo reitero, con todos los argentinos, para que se acabe la impunidad en este país. Que todos los servidores públicos tengamos que rendir cuentas, como corresponde. Entonces, estamos rindiendo cuentas de todas las cosas que nos reclaman. Obviamente, creemos que ella hace un uso indebido del enorme poder que tiene la procuradora. Pero hace muchos años que no hay un gobierno que tenga una ideología y un procurador que no sintonice con ese gobierno. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esos procuradores anteriores y yo? Yo soy la primera empleada judicial que llega al cargo de procuradora. Y soy la primera procuradora, además de la primera mujer, que no viene de la política. Yo tengo 30 años en el Ministerio Público, 20 de fiscal, creo en este sistema, creo en la importancia del Ministerio Público cuando era fiscal general. Cuando fui a la audiencia del Senado y me pidieron pruebas de mi independencia, y yo conté que cuando impugné la fusión multicanal Cablevisión, la aprobaba el presidente Néstor Kirchner. Cuando denuncié el acuerdo fraudulento de Sociedad Comercial del Plata, que la Corte anuló en virtud de un recurso mío, porque los jueces no me habían dado la razón, hice la denuncia penal y una de las principales imputadas como presidenta del Banco Nación en el momento de los hechos era Felisa Micheli, que era ministro de Economía cuando yo hice la denuncia. Pero le quieren echar por kirchnerista. Bueno, eso es una falacia. Lo que yo he sido siempre es una funcionaria de carrera, que creo en las instituciones, no vengo de la política. También hay otra investigación, ¿no? Que es la que tiene que ver con el otro edificio, el que habían alquilado para llevar adelante el proyecto de poner ahí a los fiscales que iban a llevar adelante el sistema ahí acusatorio. es otro intento de crear una sospecha de corrupción donde no la hay, porque teníamos que lanzar el sistema acusatorio el 1 de marzo. En noviembre, diciembre creo que fue que alquilamos el edificio porque había que ir instalando todo lo que se necesita para funcionar, todas las unidades fiscales que iban a funcionar ahí, cuando en diciembre este gobierno suspende la aplicación del acusatorio sine die, nos recorta el presupuesto en un 25%, yo ya no tengo ni el objetivo ni la plata para pagar el alquiler. Entonces lo dejo sin efecto. ¿Usted lo que cree es que hay una acusación jurídica para resolver un problema político? Yo creo que hay, y se ha mostrado desde el principio, el afán de controlar al Ministerio Público Fiscal. Eso sí lo puedo decir. ¿Qué pasa si el juez hace lugar en la indagatoria y el presidente emite un decreto para dejarla sin puesto, para que cesen su función? ¿Usted qué va a hacer? Bueno, yo creo que esa es la coreografía que se ha pensado. Digamos, el anuncio que se viene haciendo... ¿No dejándola entrar? La verdad que si una autoridad que no es competente dijera que la procuradora se tiene que ir, yo voy en ese momento a ver las medidas que tengo que tomar.
Bueno, esto es lo que decía Gil Carbó respecto del debate. ¿Es una jefa de los fiscales kirchnerista? Ella dice, no, yo vengo de la carrera judicial y ahí está plantado el debate. ¿En qué quedó después del embate presidencial? ¿Esto se tradujo en algo hoy? Hoy no pasó nada, es más. Más allá de la declaración de Macri. No, lo que entendieron es que esto era una consecuencia de la aparición, antes de ayer y ayer, de la procuradora, de esta irrupción pública. Convengamos que ella no estaba dando reportajes y que hizo excepciones en estos últimos días, y entienden que la declaración de Macri, el hecho de que Macri saliera a la cancha en lugar de estar Garabano, es una respuesta a su irrupción. Pero subir la apuesta, ¿o no? Sí, claro. No, a ver, la decisión política, lo que entienden en la Procuración es que la decisión política de remover la Gil Carbó no ha cambiado desde el 11 de diciembre de 2015. Una de las cosas que aumentó, digamos, esta pelea con Gil Carbó es el caso de Brecht. Porque, bueno, ¿quién manotea los datos de Odebrecht? ¿Lo manotea el gobierno o lo manotea la Procuración y los fiscales? Hoy hubo noticias de esto. Se dijo que aparecieron nombres concretos. ¿Quién los tiene? Vamos a ser muy cautos con la información porque además la información está parcializada y protegida bajo lo que se llama el secreto de confesión. O el secreto como si le fuéramos a dar bola. Como si le fuéramos a dar bola. Expósito, no, a mí no me hagas esa. La situación es la siguiente. ¿Vos le vas a dar bola? No le vamos a dar bola al secreto ese. Basta. No, pero tenemos nombres. Decí que no nos dieron nada. Que a ver, la situación es la siguiente. En Estados Unidos hay 4 jueces y 2 fiscales que están reunidos con funcionarios de allá, invitados por un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que fueron a preguntar, muchachos, ¿qué hay? Les exhibieron documentación y en esa documentación hay códigos cifrados, no hay nombres concretos. Hay códigos que parecen vincular con determinados nombres. La información ya está en manos de los fiscales y de los jueces, pero con un pacto de confidencialidad que ellos tienen que respetar, no nosotros, pero que ellos tienen que respetar. Los nombres reales hasta este momento, hasta esta hora de la noche, casi 12 menos 25, no han trascendido. ¿Esto tiene que ver con la, perdóname, Rolo, ¿tiene que ver con la amenaza de Debido, alguno de esos nombres o no? Nada que ver. No, mira, con lo de Debido pasó una cosa curiosa hoy. Debido en un pasillo después de una declaración pública amenazó con una suerte de carpetazo con dar a conocer esos nombres. ¿Es real o no? Lo que dijo Debido, hay por lo menos media docena de testigos que lo escucharon. No está grabado. Que dijo textualmente, no me sigan jodiendo porque si no voy a dar los nombres de las cuentas de Macri. Exactamente. A partir de eso, un abogado que se llama Dennis Pitef Fletcher hizo una presentación que recayó en el juez Rafecas y hoy en una investigación preliminar el fiscal Carlos Rívolo lo citó, lo emplazó por el término de 48 horas para que Debido se presente, pero le dijo, venga, dígame si esto que usted dijo es cierto, pero si lo que dijo es cierto, usted se puede estar autoincriminando. ¿Cómo lo van a citar por algo que dijo en un pasillo? Bueno. Es Argentina, Rolando. Nicolás Luca, ¿para dónde pensás que va a saltar lo de Odebrecht? ¿En Argentina? Y hay un serio problema que tiene que ver con que todos querían ir a buscar información a Brasil y a Estados Unidos dando por sentado que la obra pública solamente existió para un solo lado. Y la verdad, yo puntualmente estoy seguro que algún que otro nombre puede llegar a ver entre las personas, no que integran el actual gobierno, pero que están alrededor del actual gobierno, por una cuestión de que no había muchas empresas en Argentina que podían llevar a cabo las obras públicas de la magnitud a priori necesaria. lo que uno dice, bueno, si era todo Odebrecht se expandió durante el gobierno kirchnerista, los funcionarios que la cobraban tenían que ser del elenco de José López, Debido, Jaime y por ahí. Sí, el tema es que cuando uno habla de cohecho, el delito es para las dos partes, es para el que la pone y para el que la acepta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que el caso de Brecht, la empresa se presenta en una licitación, se presenta en otra licitación, se presenta en otra licitación, en cada una de las licitaciones se prueba que la empresa pagó para quedársela y de golpe me encuentro en otra licitación, se presentó de Brecht y ganó otro, ¿qué pasó? ¿Justo ahí no la pusieron o hubo otro que puso más? Ahí es donde empiezan a aparecer las dudas, porque no hay muchas empresas que puedan construir a ese nivel de magnitud en Argentina. Y una de esas empresas, ahora ya no, pero estuvo en manos durante mucho tiempo del primo del presidente. ¿Qué maniobras hizo el gobierno para quedarse con esa información? ¿Garabano fue a Estados Unidos? La primera actitud de Garabano fue reunirse con los representantes de Odebrecht en la Argentina. Cuando había, en simultáneo, aquella declaración por teleconferencia que tuvo el fiscal Federico Delgado, al día siguiente... Garabano, con el tipo que lo acusó arriba, pero después no pasó más nada con eso. No, la información está contenida ahí y no pasó más nada. De hecho, la causa de arriba... ¿Las transferencias no aparecieron? No aparecieron...
A ver, apareció la declaración de él y el fiscal Delgado sospecha que hay algunas transferencias que podrían vincularse con eso, pero como la causa está cerrada, en estos momentos, al menos que alguien decida abrirla, la causa llegó hasta la Corte Suprema por vía de un recurso de queja que tiene tantas posibilidades de éxito como yo de ser el próximo arquero de River. En esas circunstancias, lo más probable es que la causa termine cerrándose. Lo que hubo fue una gestión de parte del ministro Garabano para que los funcionarios de Odebrecht le explicaran al gobierno qué es lo que sabían, dejando de lado que en esa investigación por Odebrecht también hay personajes del gobierno que están involucrados. Claro, habrá que decir había, porque Arribas, que era el principal, está fuera. Vamos a hablar de Rolando, ¿sabés que me llega de cerca, gente muy cercana de Vido, de la Cámara de Diputados? Me dice que nunca dijo eso, no hay ningún audio que diga que él dijo eso, no hay testigos, dice que es todo chamullo. Es cierto que no hay una grabación, hay periodistas que dicen haberlo escuchado y de hecho son los que escribieron esa noticia en el diario. A mí me llega de ahí un asesor de ahí de la Cámara de Diputados, me dice. Lula y Cristina, ¿paralelos? ¿Qué momento? Hay algo que me llamó la atención cuando empiezo a fijarme en las cosas en común, ¿no? Que tienen que ver con la fecha de Asunción. O sea, hay algo muy concreto en el fallo del juez Moro que dice que el presidente Lula llegó al poder y ni bien llega al poder monta un aparato para enriquecerse con fondos públicos, financiar campañas y uno dice, bueno, hay un paralelismo en las acusaciones respecto de Cristina. Lo curioso es que cuando uno empieza a buscar las fechas se encuentra con que no solamente puede hablar de coincidencias en cuestiones penales, sino que también hay... Algo pasó en el Foro de Sao Paulo en la década del 90, en algo se pusieron de acuerdo en la reunión del 98, porque de enero del 2000 al 2004, todos los países de Sudamérica, menos Colombia, estaban gobernados por algún miembro del Foro de Sao Paulo. Todos. Y en todos los países de Sudamérica, a excepción de Colombia, que no estaba gobernado por ningún partido miembro del Foro de Sao Paulo, empezaron a aparecer cuestiones de corrupción con formatos similares. No es que estuvieran robando todos para lo mismo, sino que había un modus operandi en común. Llegamos, armamos determinados mecanismos para financiarnos y poder conservar el poder. ¿Por qué? Porque son partidos que frente a los partidos tradicionales eran pequeños. Sí, necesitaban guita para la política. Lo que dice López, es plata para la política. Exactamente. Era plata para la política. Hay algo que nos cierra en esa historia, digamos, del enriquecimiento, y es que Lula, manejando Brasil por $1 millón y pico de dólares, por un triplex. Arranca por donde se le puede probar. Empiezan por donde se puede probar. Lo que sí, después de haberse ido, nos causa gracia, todavía no le encontraron nada a Cristina, teniendo todo en contra, todavía no le encontraron nada a Cristina, todavía no le encontraron nada más a Lula. Es raro. El tema es el siguiente. Porque ya no están en el poder para esconder. No, pero cuando vos estuviste tanto tiempo en el poder, te queda un montón de personas enquistadas en determinados lugares, de un procurador general para abajo. No hay que omitir un dato, me parece, Rolo, que mientras estaba en el poder el PT, porque ahora no se puede decir que esté en el poder el Partido de Trabajadores, quien podría ser el Aníbal Fernández del PT, José Dirceu, fue detenido. No. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Fue detenido precisamente por un escándalo de corrupción. Es decir, no hay una matriz similar. Si vos decís... No, hay varios, además de Dirceu. No, claro, obviamente. Un triplex en Guarujá. Sí, ahí cerca de Sao Paulo. Divino, Guarujá. Hermoso. Un triplex en Guarujá. Al lado de montar supuestamente hoteles para lavar dinero, parece un caramelito así de chiquitito. Eso es lo que nosotros nos llama la atención. Pero también hay que tener en cuenta que son dos sistemas judiciales distintos. Ahí el juez que investigó fue el que lo condenó. Acá tenemos un entramado donde interviene el Ministerio Público, la Corte, después lo juzga un tribunal. Pero si hubo en Brasil hubo tanta cantidad de arrepentidos. Por eso en 10 meses se inició la causa. Solo le encontraron ese departamento que ni siquiera está a nombre de él y que, bueno, está la cuestión de que la esposa lo decoró, sí, hay que lo usaron. Sí, hay imagen cuando él decía que él no había estado, digamos que, o sea, que el tipo estuvo en el departamento. Pero él actualmente tiene otros 3 procesos más abiertos, de los cuales 2 son por tráfico de influencias a cambio de también sumas considerables de 3.2 millones de reales que para el año en que fueron percibidas equivalían a $1 millón. Pero sí es cierto que no han avanzado mucho en seguir buscando el patrimonio. ¿Por qué? Porque la red de corrupción de ellos parecía que era bastante equitativa, como que realmente sacaban de acá para repartir y fortalecer el partido, lo cual no deja de ser tremendamente ilegal. No, que en Brasil circulaba la valija de plata. Yo recuerdo, por ejemplo, que había un senador de un partido evangelista de allá
que lo engancharon con una avioneta saliendo de Brasil con la valija llena de plata, creo que eran 20 millones de dólares que el tipo se lo llevaba. Llevaban preso y acá no, Rolo. Creo que otro dato me parece interesante. Néstor me puede corregir. Acá, quien lo mete o quiere meterlo en cana, porque no va preso, Lula, es un juez de provincia, digamos. Como si fuese del interior. Un juez federal. Sí, está bien, pero no es un juez de Comodoro Pi, es un rara avis dentro de la estructura jurídica de Brasil. Eso también tiene mucho que ver. Bueno, y arranca porque la estación de servicio, porque la estación de servicio donde encuentran esa lavadora de dinero, esa casa de cambio, quedaba en Curitiba. Por eso arranca de ahí. Pero hay un dato importante de lo que dice Esteban respecto de Moro. A diferencia de lo que pasa con los jueces federales de Comodoro Pi, Moro tiene aspiraciones presidenciales. A Moro alguien le ha dicho que puede forjar una carrera política a partir de lo que ha hecho en la justicia. Y en el sueño, acá ha habido jueces que tuvieron ese mismo sueño y no lo concretaron, se ve Moro en el futuro como presidente de la Pero vos te pensás que acá en Argentina, porque esto sucedió estando gobernando Dilma, ¿vos te crees que en Argentina la Policía Federal le hubiera dado bola a un juez por más que dijera andá a detener a Lula o andá a ganarle la casa a Lula? Bueno, por Dios, no tiene nada que ver Aníbal esto. No es para hacer un parangón de... Estuvo procesado el vicepresidente Amado Vudú, está procesado y va a juicio. Sí, pero yo creo que era más un interno del kirchnerismo que otra cosa. Era Zanini contra Vudú eso. Dos cositas, algo que nunca cambió en Argentina, pero nunca, y es que las fuerzas de seguridad federales dependen del Poder Ejecutivo. Nunca cambió eso. Generalmente en los países con justicia relativamente seria, respetable, la policía no depende del Poder Ejecutivo, depende de la justicia. Ahora, es una policía judicial. Sí, pero no funciona como lo que nosotros conseguimos una policía judicial, sino que los que dan las órdenes son los jueces y no puede haber doble comando, porque acá hay doble comando. O sea, si viene un juez y dice, necesito allanar tal oficina... El poder político se entera inmediatamente. Se entera el jefe de gabinete y dice, no, esa no... En ese entonces era el jefe de gabinete. Se equivocan de domicilio. Encima, fíjate, cada vez que a Aníbal Fernández le iban cambiando de dependencia, se llevaba la policía con él, modificaban el decreto, entonces él se fue de seguridad, del interior de seguridad se llevó la policía, de seguridad de jefe de gabinete se llevó la policía. Ahora, respecto de las investigaciones en Brasil y cómo podrían llegar a aplicar acá, a mí lo que me intriga es si al igual que nosotros encontramos una vez a un valijero viniendo de Venezuela con plata a la Argentina, ¿qué pasaría si mañana, entre todos los entramados que van encontrando de Petrobras y del dinero que... De derecho distinto porque era plata del sector privado, ahora de Petrobras, si llegan a encontrar alguna conexión con algo en Argentina, ahí es distinto. Ahí es distinto porque... Ahí se pone más divertido, compañero. Se pone más divertido porque ellos pueden pedir juzgarlos allá por delitos de acá porque el dinero es de ellos. Muchachos, así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Gracias por venir y buenas noches. Los sanjuaninos nos hemos animado a soñar. Y no solamente nos hemos animado a soñar, sino a concretar esos sueños. Y eso tiene muchísimo valor. Como por ejemplo, estos diques que dejamos inaugurados, este perilago que dejamos inaugurado. Como proyectos que hacen también a elevar las ganas de seguir habitando y construyendo la provincia que nos merecemos. Nueva Ruta Interlagos. Nuevos caminos, nuevos paisajes, nuevos momentos. La nueva Ruta Interlagos será un espacio para el desarrollo turístico y las prácticas deportivas. La Ruta Interlagos está lista y nos espera con todo. Gobierno de San Juan, con todo, con todos. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.